Del Cardinal Deportivo a la teleaudiencia de BCTV, muy buenos días. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Ariel Mareco, ¿cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, buen día. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Ya estamos con la señal de BCTV también, saludos para toda la teleaudiencia, repito el saludo. Estamos con Chiqui Arce, técnico del Club Cerro Porteño. Profesor Francisco Chiqui Arce, ¿cómo estás? Un gusto, buen día. Bruno, el gusto es mío, saludos a vos, a todos los muchachos que nombraste, a tu audiencia. Muchas gracias, Chiqui, por estar al aire con nosotros. Bueno, contanos un poquitito, yo sé que, no sé si le das mucha importancia a estas cosas de las rachas, de las cuestiones que nosotros un poco a veces hacemos hincapié con respecto a los números, pero son 18 partidos sin conocer de la derrota, y esa racha seguramente van a querer mantener contra Guaireña. Y preguntarte si efectivamente se fijan en alguna meta o en algún número o es una cuestión que la toman como circunstancialmente. No, claro que estamos atentos, pero no así como pensando en llegar a un límite, a un máximo o a romper alguna otra estadística, aunque sea la nuestra, digámosle, como cuerpo técnico. Ya nos pasó ahí entre 2013 y 2014. Lo que nos tiene totalmente atentos es que el equipo siga evolucionando, que no pierda su forma, que cada vez más pueda ser mejor, porque nos proyectamos también a futuro cercano para que podamos competir así como estamos haciendo fuertemente por el bicampeonato primero y después preparar el comienzo de la temporada para el año que viene. Sí. Chiqui, ¿cómo llegan para este partido? Estamos bien, sabemos que vamos a enfrentar a un rival que es duro, es difícil, no solamente porque juega las veces que juega en su cancha, sino que por la forma de jugar que tiene, como contrarresta el juego de los adversarios y mantiene su base, mantiene su cuerpo técnico, y ahora nos queda de vuelta a jugar contra ellos allá y nos estamos preparando, cambiando un poco algunas cosas en cuanto a nuestra rutina, ahora que ya se permite, para llegar de mejor manera capaz que la vez anterior, ¿verdad? Chiqui, ¿lo ves más crecido futbolísticamente y como persona a Pulpito Duarte? Sí, está consiguiendo sostener, está siempre atento, cada vez está mejor en los entrenamientos y en los partidos propios, y propiamente dicho también, en los partidos de verdad. Está creciendo, está madurando, lo ha hecho muy rápidamente porque se nota que estaba esperando su oportunidad y la está aprovechando al máximo. Ha jugado prácticamente al mismo nivel todos los partidos desde aquel primero que hizo a la vuelta de campeonato de apertura contra Libertad, que hoy ya con ese partido 14 más 3 ya tiene creo que 17 jugando de seguido. Chiqui, ¿es jugador para Europa? Sí, yo creo que hay que darle su tiempo, ¿no? Hay que darle su tiempo. Él mismo es consciente de eso. Yo creo que todo su entorno también tiene que ser consciente de eso, de saber respetar, que él disfrute cada partido, cada momento. Tiene un camino natural. Me parece que puede jugar en cualquier mercado. O sea, yo no conozco el mercado europeo de haberlo jugado, pero podría jugar tranquilamente en cualquier club. No sé si hará falta que haga ese famoso primer paso por algún club de Argentina, Brasil, qué sé yo, México, como pasa normalmente para los jugadores nuestros que van a Europa. Yo creo que dándole un tiempo más, en un futuro cercano, estará para dar el salto directamente. ¿No cambias de equipo para el choque frente a Guaireña? ¿Hay algún cambio que prevés? No te puedo asegurar, pero estamos trabajando. Siempre buscamos que la mejoría, como te dije, que llegar un poco más cerca de estar perfecto, que es un poco difícil. Hay algunas cuestiones que tenemos que ir insistiendo y hay otras que tenemos que ir sosteniendo, y para eso vamos a ver. Tenemos todavía hoy que vamos a trabajar, ya hemos trabajado, pero hoy vamos a trabajar con el grupo completo, hoy y mañana ya tendremos definido eso. Maíz,
la nueva contratación de Cerro, Chiqui, ¿qué tipo de jugador y qué esperás de él? ¿Por qué lo trae Chiqui Arce a Cerro? Porque tiene proyección, porque lo conocemos perfectamente, tiene recorrido, tiene fuerza, es chiquito, pero es dinámico y ocupa espacio a esta manera un poco distinta que hoy está jugando el equipo. Puede ser un sustituto, un recambio, pelear por un lugar de forma muy directa con los que están jugando y con los otros muchachos también que están esperando su momento. Ahora tiene esas características parecidas a Ángel por ahí. A Lucena Cardoso. Sí, en estatura, en juego, en fuerza, en corazón, en pulmón, en recorrido, en agresividad, es bastante parecido. Es más joven, le falta más tiempo de madurez y demás, pero entendemos que llevado por gente que lo conoce como nosotros, que ya lo tuvimos, puede hacer esa transición de una manera más natural, ¿verdad? Chiqui, lo del sábado, ¿fue la prueba más exigente desde la perspectiva de salir desde atrás? ¿Fue el asedio, la presión alta más asfixiante que les tocó hasta me animo a preguntarte si en el año, desde que estás en este ciclo en Cerro, y si en algún momento no sentiste, y uno lo puede ver desde la convicción, desde la creencia, desde la fe, que en algún momento era un duelo entre yo voy a seguir saliendo, yo voy a seguir presionando, y capaz se habían olvidado de algunas alternativas que después se vio en el segundo tiempo. Sí, Dani, ¿cómo te va? Yo no sé si habrá sido, pero fue en el partido en donde estuvimos, creo que imprecisos en 2-3 pases, porque si no podíamos haber roto esa presión también, así la más directa, la más individual. Yo creo que fue contra 12 de octubre y la supimos romper en nuestra cancha bien y llegamos muchas veces. Pero el partido más, en cuanto a ritmo más exigente, yo creo que fue el anterior contra Guaraní, porque Guaraní también contra Libertad, sí, en ese aspecto yo creo que fue muy duro, capaz, así como decís, podría parecer que haya sido el más complicado, pero en realidad ellos se dedicaron exactamente a eso, a ensuciar, a cortar y a ganar la primera presión. Pero Guaraní intentó eso y también individualmente es un equipo complicado de sostener porque tiene gente muy versátil, diferente y hay que estar siempre 2 o 3 encima de ellos y no te crean inconveniente. Por eso creo que el ritmo fue más vertiginoso el partido contra Guaraní, pero igual estábamos jugando contra un plantel muy bueno. Libertad está en la misma altura, digámosle, de los otros que compiten por el título. Y sí reconozco, yo creo que en el trámite fue más difícil que el que jugamos en la apertura. Cuando vos mencionaste lo del 12, aquel partido, donde creo que Mario Jara te hizo casi marca personal en toda la cancha, ese golazo de Villasante. Le faltó a Mario marcarme a mí, le faltó. Claro, y me acuerdo que dijiste que fue el mejor primer tiempo desde que estabas allí, Sí. Y aquella vez uno recuerda que abanicaron muy bien, o sea, que concentraban por la derecha y por la izquierda o viceversa, y eso, por ejemplo, en el primer tiempo del sábado pasado no ocurrió. Porque estuvimos imprecisos en 3 o 4 momentos en donde podíamos haber terminado en el arco de ellos por deficiencia nuestra y varias, así como decís, por la capacidad del rival, porque lo hicieron muy bien y porque nosotros dejamos de pensar muchas veces en el pase, en la superioridad en cada sector y comenzamos a querer en algunas hasta transportar y dejamos el juego un poco peligroso, ¿verdad?, en la salida. Y a lo que preguntaba Bruno hace rato, ya mirando el próximo encuentro, uno dice, para complicarle al Cerro de Arce es con esa presión asfixiante o como lo hizo Guaireña en el partido del torneo pasado, donde uno veía duplas muy importantes entre el lateral y el volante que anularon a tus extremos, a tus salidas. Más o menos es pensar en eso que podría repetirse y querés evitar en tu planificación y eventualmente si puede haber, no solamente desde nombres, sino desde algunos movimientos para el partido del sábado.
Sí, sí, así como ellos aprendieron, seguramente nosotros también aprendimos de la segunda vez que vamos a jugar contra ellos y vamos a buscar evitar cometer los mismos errores o que nos obliguen a cometer los mismos errores. Sí, es cierto, es correcto eso y por eso estamos evaluando, así como sobre la pregunta de Bruno, y en relación a esta segunda consulta, si los cambios son estructurales o si los cambios son solamente de algún camino diferente o hombres, digámosle, para poder desarrollar mejor esa tarea, ver hacia dónde podemos, así como ellos no estudian mucho, también ahora los rivales han pasado a estudiar diferente después de la apertura. Nosotros también ya lo hemos enfrentado y creo que tenemos una idea clara de cómo juegan ellos. En la evaluación del 9, Nelson está a la altura de lo que vos querés del prototipo del 9 que te daba Churín, o estás en la búsqueda? No hay que comparar. Yo creo que si se compara, no. En algunas facetas uno pierde para otro y otro pierde para el otro. No estamos haciendo eso. Estamos buscando, como hacemos siempre, poner al que vemos que mejor está, a veces para cada partido. Y es lo que vamos a seguir haciendo. Ninguno de ellos es parecido a Diego. Capaz que Sergio sea el más parecido, pero ha entrenado muy poco. Así como decía la vez pasada en la conferencia, era muy bruto llevarlo después de entrenar 10 minutos, ¿no? O sea, hay otros muchachos también que están esperando, que están bien, y a veces vamos rotando un poco. José ha entrado bien en los últimos partidos. Está crecido, ha mejorado la existencia que tenía y están compitiendo ahí fuertemente, pero no es que queremos repetir el modelo, porque así como te digo sobre tu consulta, el que íbamos a pensar, Diego ya se fue, no está más, y si tenemos que cambiar algunos movimientos para que sigamos manteniendo ese tipo de juego, lo vamos a hacer sin ningún problema. Claro, por eso te consultaba sobre el prototipo de lo que vos querés y con tu respuesta uno entiende que si no encontrás algo idéntico o que se asemeje, vos vas a retocar algunas cuestiones colectivas para aprovechar al 9 en el mejor momento que vos consideres. Sí, porque ya Nelson mismo, con Nelson mismo ya hemos hablado de eso varias veces, o cada semana que lo vamos a incluir en el equipo. Le cuesta a él un poco porque toda la carrera ha tenido una manera de jugar, un desplazamiento diferente, y hoy el equipo necesita que haga otras cosas y lo está haciendo. El tiempo que jugó en los dos partidos nos pareció muy correcto a nosotros, y José tiene otra forma. José es de pivoteo, de aguantar, de juntar, de descargar, de ser muy peligroso en diagonal en el último cuarto del equipo rival. Diego lo era a espacio, digámosle, de pelota de nuestro campo. Entonces es imposible hacer esa comparación. Ronaldo es más picante, es más chiquito, es casi un acompañante de 9 también, es mucho de aprovechar espacio, parecido a Diego, sin tener en algunas cuestiones parecida a Diego, sin tener el físico. Y así como te dije, Sergio es más en eso, en físico, y que entienda, aprenda, o le podamos pasar rápidamente los movimientos que necesitamos, o que para presión alta, especialmente Diego ayudaba mucho como primera marca, entrará a competir directamente con los rosteres para ocupar ese lugar. Bueno, Chiqui, quería preguntarte dos cosas. Si lo de Carrizo, el gol que marcó, hay una toma televisiva donde te muestra a vos casi sorprendido, y creo que acá hicimos una interpretación a la distancia, ¿verdad?, de lectura de labios, y te salió una frase, me parece que en guaraní. Y lo segundo es un poco más profundo, ¿verdad? El tema de... porque en algún momento ya te habrá pasado o te puede pasar, Chiqui, que le das todo a un club, le sacás campeón, ganás títulos, ganás partidos, ganás todo, pero te vas, te sacan, no sé si de la noche a la mañana, como en el caso de Garnero, pero te sorprendió que lo hayan sacado a Garnero.
y esta vida que ustedes tienen, la del técnico, ¿no? Que es tan volátil, tan especial. Disculpame que te haga dos preguntas, pero es por aprovechar el tiempo. Sí, lo de Pachi fue eso que dijiste, fue una sorpresa agradable porque yo los disfruto mucho en la charla antes del partido de Libertad le insistíamos mucho sobre eso, que están entrenando a un nivel altísimo y a veces a los cracks, a los diferentes o a un funcionamiento de un equipo lo disfruta más o entrenador o los propios compañeros entre sí en los entrenamientos, y hoy los entrenamientos están muy buenos, están excelentes casi, y les recalcábamos un poco eso, porque esa ha sido nuestra fuerza para poder competir todos entre ellos y los que están jugando la base, no perder su lugar porque se autoexigen, y él es uno de nuestros referentes, ¿no? en el juego, ha crecido, ha entendido muchas veces hasta sin que le gustara demasiado algunos movimientos, y hoy está adaptado y siempre que participa lo hace de una manera muy diferente, y fue un golazo realmente. Me parece que recorrió el mundo ese gol porque algunos amigos también han enviado hacia Brasil, esas cuestiones que se agarran siempre con los mejores goles alrededor del mundo, y fue por eso. Y lo otro sí es parte de nuestro oficio, Bruno, es muy difícil a veces. Es complicado entender la cabeza de los dirigentes, ¿no? Imagino que también para que pasen ese tipo de cosas, que ya nos ha pasado a nosotros, se desgastan de manera, otro tipo de cuestiones en el relacionamiento, porque no creo que ellos evalúen, a veces uno quiere entrar en la cabeza del directivo, pero es único porque a veces se guían por cuestiones diferentes a lo que uno interpreta, algunas sugerencias directas, algún termómetro que pasa en el periodismo, en las redes o lo que fuera para también influenciar en sus decisiones. Imagino que ese tipo de cuestiones se van acumulando para que a veces ocurran este tipo de cuestiones, ¿verdad? Te insisto, ya ha pasado con nosotros y hasta ahora uno lo quiere entender, pero no lo entendés. ¿Te sorprendió la salida de Garnero? Y sin conocer el día a día, claro que sí, porque estaban haciendo un trabajo único, ¿verdad? Que hace mucho tiempo que no lo hace alguien, un cuerpo técnico en nuestro fútbol, pero por eso te digo, yo creo que hay que entrar en esos detalles, un poco entender, ponerse en el lugar del dirigente. Seguramente tenían algunas otras cuestiones, por eso pasan ese tipo de cosas, porque si fuese exclusivamente lo deportivo, imagino que no hubiese ocurrido, ¿no? Chiqui, el verdadero campeonato, pensás, y futbolísticamente, ¿cómo crees que va a ser el famoso playoff de los 8? Porque hablábamos acá con los compañeros, yo les decía, ¿será que vamos a ver un Cerro Libertad así tan abierto, de ida y vuelta, intenso como lo vimos la otra vez en un playoff, por ejemplo, o en un cuarto de final, o semifinales, o en una misma final, Chiqui? Sí, yo creo que sí, para eso tenemos que, yo en donde no estoy de acuerdo y les digo mucho, les pautamos mucho con los muchachos del cuerpo técnico, eso a los jugadores, es que tipo todos, que no nos metan en la cabeza eso de que el verdadero campeonato comienza el 23 de diciembre. El verdadero campeonato comenzó en la primera fecha para nosotros contra Luque, porque tenemos que llegar de punta de pie al máximo nivel para ese primer partido, porque esta sería la primera final, por la manera como se va a disputar. Y esto de que se juegue con esta intensidad, yo creo que también es un tú a tú entre estrategia, entre manera de pensar, entre evaluar qué tiene de mejor el rival y poder predominar. Parece de alto nivel, me han parecido estos dos partidos de alto nivel, de algo que reclamábamos mucho siempre, ¿no? De jugar, como decís, a tú, de no especular, de si hay que marcar individual, si hay que marcar arriba con el recorrido, marcar con el recorrido, si hay que replegarse. Todos estos equipos que tienen ese ritmo de juego, yo creo que Guaraní, ellos diferentes, pues también están jugando Copa, y yo creo que ayudará para ellos también cuando tengan Copa ese ritmo que vienen en el campeonato local. Francisco, encadenando esto y la importancia que siempre tiene un clásico, ¿no? Viene justamente este tema con las ausencias que puedan tener como para
avalar el pedido de postergación que hizo ayer la dirigencia. Federico, ¿cómo te va? Bien, bien, Francisco. Sí, y si se va a postergar, me preguntaba. No, sabes que pidió la postergación la dirigencia el lunes para el 25 de noviembre. Sí. Y Sí. te decía que es un pedido de ustedes justamente ese. Sí, estamos constantemente hablando con los miembros del departamento de fútbol, el mismo doctor Ariel, el que representa en la divisional, y si me preguntas, yo creo que se va a posponer ahora. Sí, porque Sí, mañana sí. cuando se conozca la lista entra dentro de las razones para posponer para el próximo 25. Sí, me parecía coherente cuando lo hicimos, también estábamos conscientes de cuando se armó el calendario, de que creo que eso imaginando que nuestro rival él todavía estuviera en Copa, ¿no? Y sería coherente ahí mantenerlo, jugarlo, pero ahora también yo creo que le va a dar no que los que van a jugar, nosotros estamos preparados para jugar porque están todos muy bien, igual ya lo vamos a jugar el partido contra Sol de América sin los convocados de la selección, o si no también pediríamos postergación, pero yo creo que ahí sería para el mismo espectáculo que todos estén ahí dispuestos para jugar ese partido del clásico. Chiqui, con Villasante ya contás hasta final del campeonato, digo, por todo lo que se publicó, la propuesta de Palmeiras, no se mueve de cerro, ¿no? Ariel, bueno, yo creo que se enfrió eso, así como nosotros sabemos algunas cosas más, detalles más de ambos lados, digámosle, pero es que yo creo que se enfrió y al principio no sé cuándo cierra el libro de pase ahí o si se podría volver ahora Palmeiras ya tiene entrenador nuevo. Yo creo que ya sería hasta, así como decís, ya falta poco también para fin de año, ya estamos primero día de noviembre y seguramente después aparecerán más opciones para él. Chiqui, un placer de charlar con vos, muchísimos éxitos, mucha salud, muy amable. Chao Bruno, saludos a todos. Un abrazo, muchas gracias. Francisco Chiqui Arce, técnico de Cerro Porteño. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Hace mucho tiempo hablamos de él. Y aparentemente todo apunta a que Néstor Gorosito va a ser el nuevo técnico del Olimpia. Yo digo, no me doy de vuelta, el Gorosito, uno de los nombres. Gorosito. Néstor Bueno, Gorosito, sí. anotado, Federico, anotado. Gracias. ¿Qué fecha es hoy? 26 de octubre. 26 de octubre. 12:44. Bueno, ahí está. Esto lo hablábamos en esta fecha. 26 de octubre y Fue un toma lunes, me cuerpo. parece, ¿eh? Lunes creo que fue, ¿no? Lunes. Sí. Bueno, ¿y qué piensan de Gorosito? Ya hablamos de él largo y tendido, porque fue uno de los primeros nombres que saltó, de hecho. Fue el primero. Sí, el primero, ¿verdad? Porque él siempre estuvo en la terna esta famosa. Primero estaba para Olimpia, evidentemente. Me acuerdo que fue el lunes porque él, antes de Milito incluso, porque él renunció el domingo de la noche a Tigre Sí. y el lunes habíamos dado su nombre aquí. ¿Te acordás que él te envió audios WhatsApp inclusive? Sí. Donde él te decía que no iba a hablar con nadie, y ahí un poco que dudamos, y finalmente hoy, después de que Milito le haya dicho no al Olimpia, es Gorosito. ¿Qué piensan, señores? O sea, fueron por el segundo entonces, por el segundo candidato. Yo creo que Fueron otra vez por el Yo que creo que era fueron por el primero. primero. ¿Cómo fue? Yo creo que fueron por el primero. ¿Eh? Fueron por el primero. Lo de Milito hay que ver hasta qué punto fue una negociación. Gorosito fue el primer candidato. Acordate del tema, el melenudo. Incluso candidato de Brunote. Y después yo creo que, y no me van a sacar la cabeza, cajó el tema de la reacción. Después se habló de Milito, se habló de otros técnicos, pero este fue el primero, por eso el lunes ya teníamos la información, aquel lunes 26, después de la salida, poco después de la salida de Garnero también, después del partido con Guaireña. Y repito, lo de Milito, hasta que alguien hable de parte de Milito, yo no sé hasta qué punto estuvo tan cerca, y creo que por eso se confirma, incluso ya habría traído cerrado Bacedas el acuerdo con Néstor Gorosito. Es más, me dicen que va a haber un comunicado en las próximas horas ahora. Por eso. Una persona que habló con Bacedas esta mañana me dijo que parece que ya trajo algo cerrado
Y ahora se encadena lo de Lo que me Gorosito. llama la atención es que ahí Johnny me estaba anunciando que se suma un preparador físico que era el cuerpo técnico de Peluso. Y normalmente un entrenador cuando es contratado, en este caso que está activo, que es Gorosito, tiene formado su cuerpo técnico. O sea, no sé si se arma por separado a partir de esta nueva figura de la dirección deportiva en Olimpia. Hay que ver también para qué división trabaja Cals, que también fue preparador de Arce Y Bacea lo viene con dos en su preparadores momento. físicos. Bacea vino. Por eso digo, Cals no sé si iba a trabajar en la primera, pero sí se suma a Olimpia. ¿Y qué piensan, señores? Yo creo que lo que Olimpia hizo fue dejar abiertas todas las probabilidades. O sea, cuando se negocia con uno, dice, mira, justamente para no decir, vos sos mi única opción. Y desde la cronología siempre se mencionó a Gorosito, siempre se mencionó a Milito. Entonces, yo creo que entra un poco en ese perfil que estábamos hablando. Lo que cambia es el tema de la generación. Porque acá técnico joven no es. Lo de lo moderno no, ya va a depender de su performance. No es que si comparamos con Milito es más tradicionalista, Gorosito. Y cuando acá hablamos del tema del timing, ¿no? Y ese tema de la repercusión, allí si se confirma lo de Gorosito, el presidente, pues vieron que yo no hago caso al tema de la repercusión en las redes. Habrá un el tema de los comunicado medios. inclusive en las próximas horas, esto estamos adelantando, Dani. Habrá un comunicado en las próximas horas donde van a anunciar ya lo de Néstor Gorosito como no del Olimpia. No, pero- Acá hablamos inclusive con un colega, entiendo, si mal no recuerdo, que estaba cubriendo Tigre y nos hablaba de Gorosito. ¿Tenés al aire? Ponelo, por favor. Yo creo que él se maneja sus cosas, él hace sus contrataciones y habrá que ver qué sucede en las próximas horas. Hoy da una conferencia de prensa que se va a publicar por la tarde-noche y mañana, y habrá que ver si dice algo al respecto, pero sin duda es uno de los candidatos para suceder a Garnero en Olimpia. Es un técnico muy respetado, sobre todo en los últimos tiempos, porque ha conseguido el único torneo que tiene Tigre en sus vitrinas, y ha jugado muy bien a la pelota, así por el 2019, pero después cuando se le fueron algunos jugadores, no ha podido mantener el rendimiento, y es por eso que termina dando un paso al costado. Pero sin duda digo que con buen material, como tiene Olimpia, sin duda que lo va a hacer jugar bien a la pelota, no tengo dudas al respecto. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, ¿qué opinan? ¿Le puede hacer jugar bien al Olimpia? Decía el colega. Yo repito lo que he visto de Tigre en la Copa de la Superliga, que ganó justamente Tigre la mano de Gorosito la final a Boca. Le he visto jugar bien. Me parece que no dista del estilo que implantó Garnero en estos 4 años. Y Olimpia quiere seguir ese mismo camino, la misma gestión deportiva. Viene por eso un entrenador, si ya se está confirmando, que va a tratar de repetir en el estilo de juego una propuesta del fútbol. Para no Sí, no hay cambiar. un cambio brusco, Sí, ¿no? Sí. Y Acá- está actualizado, él usa números, usa Big Data y compañía. ¿Qué tipo de técnico es Gorosito? ¿Le gusta pico a la gente lo de Néstor Gorosito? No. Por eso decía, La misma reacción de la otra vez es la de ahora, pero ahora quizá peor porque se están dando cuenta que no es una posibilidad, sino que está casi no, concretado. por eso el presidente puede decir, vieron que yo no le hago caso al tema de Claro. la repercusión. Hoy puede decir eso a diferencia de la Claro, semana pasada. claro, o sea, porque se había mencionado que fue una de las razones para que se haya enfriado. Pero yo creo que cuando ayer planteabas si lo de Milito y lo de Olimpia era comprensible, el no de Milito, yo te decía, desde el lado de Milito sí. Si realmente la propuesta fue exigente desde la duración, o sea, uno comprende que Milito le haya dicho que no, porque acá dijimos, Milito hasta por una cuestión generacional, él puede decir, yo soy más de proceso. A Gorosito no lo veo, o sea, vos ves la carrera de Gorosito, ya ha estado en equipo donde no duró un año. Su lugar en el mundo como director técnico ha sido Tigre. Su mejor despliegue fue justamente en el equipo... Final de Copa Sudamericana, ¿eh? Sí, el 2012. Lo sufrió Cerro, ¿no? Sí, claro, y lo que decía Ariel, o sea, ese equipo de la Superliga maravilló.
Y cuando... ¿Y por eso lo quería San Lorenzo? No, sí, por eso te digo, cuando fue elegido como el mejor técnico de la Superliga, si en ese momento se decía... Totalmente. La repercusión iba a ser sí, distinta, ¿verdad? Pero, o sea, sí. ahora ya se lo agarra como el técnico que Guaraní lo sopapeó acá y allá, un técnico que quedó último en su grupo, ni siquiera pudo ir a la Sudamericana, cupo que le tocó a Bolívar, y que allí sí me parece que con él se plantea, repito, desde lo que intenta, de que quiere dirigir cómo jugaba, o sea, talentoso, cerebral, mucho juego ofensivo, por el colega decía jugar a la pelota, entonces es un poco ese rasgo, y después queda el desafío, ¿no? de lo que pueda significar el periodo de adaptación, de un vestuario grande en el sentido de edad, de cuánto van a asimilar. Recién charlábamos con alguien que siempre dijimos, le llega el mensaje mucho más absorbente a los chicos, como el caso de Francisco Arce. Entonces, es un poco el pantallazo que se puede hacer del ex técnico del Tigre. Bueno, ¿gusta o no gusta? 0972-730-730. Vamos a los oyentes del WhatsApp y vamos a habilitar los teléfonos también. 4151-730, 4151-731. ¿Qué piensan de Gorosito? ¿Les gusta o no les gusta a los hinchas del Olimpia lo de Gorosito? ¿Quién es Gorosito? ¿De dónde salió? ¿Cuántos años tiene? ¿Qué equipo dirigió? Todo esto en un instante. Contigo, gana tiempo y gigas haciendo tus gestiones desde mi cuenta. Ingresa a micuenta.tigo.com.py y pagando tus facturas recibís 2 gigas de regalo, o adhiriéndote al débito automático recibís 3 gigas de regalo por 7 días. Increíble todo lo que podés hacer contigo. Tigo, en todo lo que te mueve. Con las zonas pick-up del Gran Corazón es más fácil. Hacé tu pedido al local que elijas, retíralo en los puntos habilitados, elegí tu medio de pago y listo. Shopping Mariscal, el Gran Corazón de Asunción. En mi tienda Visión.com encontrás lo que buscas y miles de productos más desde la comodidad de tu casa. Desabonar con todas las tarjetas de crédito y prepagas del mercado. Y con la tarjeta de crédito de Visión Banco tenés hasta 10 cuotas sin intereses. ¿Qué esperas para registrarte en www.mitiendavision.com y aprovechar los mejores beneficios y promociones? Para más información, llámanos, escribinos al WhatsApp 414-3000. En Visión Banco, vos estás primero. Y Desa sigue pensando en vos. Podés obtener 50% de descuento en los intereses de tus cuotas abonando desde 2 cuotas por todo el mes de noviembre. Aprovecha esta gran oportunidad. Entérate más, escribinos al WhatsApp 0972-413-100 o ingresando a idesa.com.py. Idesa, máximo respaldo a su inversión. Ver bases y condiciones en la web. Nuevos rones de Tres Leones, coco, frutos rojos, limón, burucuya, frutas frescas dentro de una botella. Tres Leones Ron. Te invitamos a seguirnos en redes @3leones. Arcoiris cambia la etiqueta de su clásico edulcorante con KAG en colaboración con Magma para impulsar la campaña de prevención y detección precoce del cáncer de mama. Vos también podés ser parte apoyando esta campaña eligiendo los edulcorantes de Arcoiris con sabor y confianza. Tenemos oyentes en línea. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Bruno. Sí, ¿con quién hablamos? Pedro de Itagua. ¿Qué tal, Pedro? ¿Qué pensás de Gorosito, nuevo técnico del Olimpia? Sinceramente te digo, a mí me gusta el Gorosito. Desde un primer momento, de cuando surgió la lista, Gorosito es un técnico ganador. Y escuché que Dani dijo, último salió, pero ¿qué equipo también le dieron? Le dieron un equipo, un Quiquipillo. Olimpia está lleno de buenísimos jugadores. Gorosito es un técnico ganador. Y Garnero últimamente era muy, con el perdón de la palabra, muy cagón para jugar internacionalmente, jugar a la defensiva. Y Gorosito, yo confío muchísimo en él. Me gusta 100%. Bueno, gracias. 56 años tiene Gorosito. La primera vez que dirigió Nueva Chicago, 2002-2003. Hola, oyente en línea, buenas tardes. Hola. Pasamos al WhatsApp, por favor. Ya empezaste ya, Bruno, con la campaña contra Gorosito, como no te gusta para el DT de Olimpia. Así hiciste con Milito. No entiendo por qué la campaña... ¿Eh? ¿Y dónde está la campaña? No entiendo.
Sí, estoy preguntando, payaso. No entiendo. Al oyente payaso, no. ¿Qué payaso? Cada payaso que hay. ¿Dónde va a estar la campaña, hermano? Si estoy preguntando si gusta o no gusta, ustedes tienen que decir si les gusta o no les gusta. Es la pregunta. Yo no soy quien decido. Claro, es el presidente. ¿Qué campaña voy a hacer yo y qué campaña hice contra Milito? El amigo Cacho, Sí. caracterizado olimpista, me Sí. dice, me gusta más Gorosito que Milito. Saludos para Cacho. Ah, bueno, mira vos. La gente decide, hermano, oyente payaso. La gente vota. Yo no. Mira que cada uno tiene su voz y acá vamos a ver. Por eso se plantea el sondeo. ¿Dónde está la campaña? Le voy a bloquear por payaso a este oyente. Su terminación de celular es 497. Hoy no vine con muchas pulgas, ¿eh? Aviso. Hola, buenas tardes. Hola, Sí, ¿con quién hablamos? Aníbal Ramírez de la Colmena. No se te escucha bien, hermano. Habla bien. ¿Qué decís? Aníbal Ramírez de la Colmena. Sí, ¿te gusta o no te gusta, o no te gusta Gorosito? Me gusta, pero tiene que sacar todos los lecallados caídos en Olimpia. Bueno, está bien. Tienen que sacar los jugadores experimentados, dice. Vamos a más oyentes, por favor. Hola. A ver. La verdad que no me gusta Gorosito, Bruno. Tiene más partidos perdidos que ganado. Ganó un solo título en no sé cuántos años de carrera ya pero espero que me cierre la boca. Bueno. Más oyentes al aire. Hola, buenas tardes. Sí, buenas Hola. tardes. Sí, ¿con quién hablamos, señor? Ignacio Rojas. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias a Dios. Muy bien también, excelente. Decime. A mí me gusta más Gorosito que Milito. Es muy buen técnico Muy bien, y yo sé que va a resultar con Olimpia. muy bien, muy bien. ¿Te gusta Gorosito entonces? Y me gusta cómo juega su equipo. Perfecto, muy bien. Un excelente técnico. Ahí está. Muchos saludos a Daniel Chun y al otro que estaba con Federico, Ariel, te están Federico y escuchando Ariel, todos. sí. Muy bien. Dale. Gracias. Hasta luego. Adiós, adiós. Ahí está. Hasta ahora le está gustando más a la gente que... ¿O está como está dividida la cosa? Salvo que haya sido un golpe maestro. Fíjate lo que dicen los oyentes. Me gusta más que el otro candidato. Ah, Por eso, sí. fíjate cómo fue la primera de la semana anterior a esta. Lo que decía el amigo Cacho formó parte Claro, también de... o sea, como que sí. Pero antes, los oyentes dicen, en vez del que iba a venir, prefiero. O sea, gusta más Gorosito que Milito. Es lo que yo entendí, por lo menos lo que decían, y es lo que decía el oyente cuando yo cité lo de Tigre. Era justamente, la gente se quedó con esa imagen en comparación a lo que fue el equipo de Tigre. Y cuando vos preguntabas el tema de la tecnología, por eso a mí, esa va a ser un desafío. Gorosito es más de lo que inclusive se acercan a decir que eso es vende humo. Vamos con los oyentes al aire, por favor. Bruno, 12-8 nomás. Sí, 12-8 mantengo, hermano querido, pero no me gusta cuando me dicen que hago campaña. ¿Qué campaña voy a hacer yo si ustedes eligen su opinión y el que manda es el presidente, el que elige al técnico? No son ni siquiera ustedes. Ustedes opinan, nosotros opinamos, no decidimos, o sea, no somos dueños del circo. El presidente es el que maneja el tema ahí con su comisión directiva. Y ustedes opinan, ¿no? ¿Qué campaña puede haber si lo que estoy haciendo es preguntar si le gusta o no le gusta a Gorosito? Nada más que eso. Por eso nomás me molestó lo de este señor cuando dice campaña. ¿Qué campaña voy a estar haciendo? A ver. Yo no soy olimpista, pero creo que Gorosito no está al nivel de Olimpia. No está al nivel del Olimpia, dice. A ver. Bruno, Chun, Pipo, Gorosito Lugano, no a la este. No le gusta al señor. Bruno, Crespo tiene que ser el entrenador de Olimpia. Ya está decidido, es Gorosito. En la próxima hora inclusive hay un comunicado del Club de Olimpia. Tenemos oyente en línea. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Bruno? Señor, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Tranquilo, tranquilo, Súper. hermano, Bruno, se coja Cuba y no cabe. No, yo estoy súper tranquilo acá con aire acondicionado. Bruno, se puede opinar en contra de los amigos de Federico. No sé, habla Yo con no estoy de Federico. acuerdo no estoy de acuerdo con Gorosito, no me gusta. ¿No te gusta? ¿Por qué? Y no me gusta, un técnico ganador, como dicen los perros, que Pico le ganó una copa que los argentinos no allá por semifinal, recién los equipos argentinos, los grandes le dan importancia si es que llegan. Mundo Deportivo España, el año pasado. Saludos, Bruno, tranquilo. Adiós, gracias. Comenzó dirigiendo a Nueva Chicago en el 2002-2003, Lanús 2005, Rosario Central 2006-2007, Argentinos Junior 2007-2008, River de la Argentina 2009. Lo eliminó Nacional acá.
Copa Libertadores con River, venía menos. Acá te demostraba, Bruno, lo que uno encuentra, ¿verdad? Porque estaba buscando Gorosito tecnología. No se niega la tecnología, pero está en el lado romanticismo. Y acá estoy leyendo lo que está manifestando Dani, por ejemplo, Mundo Deportivo de España, una nota amplia, el año pasado, 2019, Gorosito, un fenómeno inédito. Romanticismo y palabras definen su milagro argentino en Tigre, que puede jugar a Libertadores bajando a segunda, y pone una foto de un abrazo con Guardiola cuando Gorosito dirigía al Xerez de España. Sí. O sea, un fenómeno fue el año pasado con ese tema. Primero porque el equipo descendió jugando muy bien y ganó una copa. Un año y medio más tarde estamos escuchando, la gente le quedó el tema, pero hablando un poquito, que ha tenido un hito importante, y no es por defender a Gorosito, pero sí tuvo un hito importante dentro de una carrera con pocos títulos, donde quizás la más importante fue la final de la Copa Sudamericana, pero el del año pasado fue un hito importante que incluso lo catapultó a nivel internacional como noticia a Néstor Gorosito. A ver, después de River del 2009 dirigió al Jerez de España 2010, Argentinos Junior 2011-2012, Tigre de la Argentina 2012-2013, Argentinos Junior 2014-2015, Almería de España 2016, San Martín de San Juan 2017-2018 y últimamente en Tigre 2019-2020. Hola, oyente en línea, buenas tardes. Mi querido Bruno, ¿cómo estás? Bien, excelente, ¿cómo estás? Muy bien, acá Marcelo Andriós, acá con la familia, escuchando el programa, fiel oyente tuyo. Muchas gracias. Olimpista fanático, una opinión muy personal, me gusta Gorosito, es un técnico con experiencia y ojalá le vaya bien. Lo que me preocupa es los lesionados y ojalá que puedan surgir jóvenes que están esperando su oportunidad, mi querido Bruno. Gracias por llamar, muy amable. Un abrazo y excelente programa como usted. Gracias, muy amable. Vasi nos está enviando saludos, está con su hija Cande, te envía saludos, Chun. Cande, fanática de tu trabajo. Vamos con audio WhatsApp, por favor. Aguántame los que están en línea, por favor, los que están en el teléfono. Lo de la edad tiene poco que ver, ya, porque acá este que salió último campeón con Flamengo, bueno, el equipo tenía Flamengo otra cosa, pero es el Callate portugués. Y en Europa, Liverpool también, Jurgen Klopp ya tiene su edad, y la edad pues le ayuda a la experiencia también. Boicota a Gorosito, hay que probar. Le gusta Gorosito, dice este oyente. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pasamos a la otra línea, por favor. Audio WhatsApp. Bruno, muy buen técnico Gorosito, muy bueno va a ser para los Olimpia. Otra persona que le gusta, Pablo Magnín, el delantero de Tigre, está en línea con nosotros. Pablo, gusto de saludarte desde Asunción, Paraguay, ABC Cardinal. ¿Cómo estás? Muy buen día. Hola, buen día, ¿cómo va? Bien, Pablo, encantado de saludarte. ¿Cómo andás? Bien. Justo yo acá al departamento después de entrenar. Bueno, sabés que Néstor Gorosito, el nuevo técnico del Olimpia, va a ser comunicado oficialmente en las próximas horas a través justamente de un comunicado del Club Olimpia. Y un poco queríamos saber, Pablo, ¿qué opinás vos de él? ¿Qué tipo de técnico es Gorosito? ¿En qué trabaja más? ¿En qué no negocia? ¿Gusta la tecnología? ¿No gusta la tecnología? ¿Qué tipo de técnico es Gorosito? Sí, yo estuve en dos equipos con él, en dos equipos acá en Argentina, y bien, la verdad que trabaja muy bien, hace una de las virtudes que tiene para mí es que hace jugar muy bien a sus equipos, muy bien, de hecho acá en Tigre salió campeón, jugando un fútbol muy vistoso, le gusta ese tipo de jugadores, así que ojalá que no sabía nada de si se confirma que va al cargo, así que esperemos que ojalá que le vaya bien a él, al cuerpo técnico, porque son personas muy buenas, yo tengo buena relación con todos, así que ojalá que él tenga el mayor de los éxitos y le vaya súper bien. Pablo, ¿cómo es él fuera de la cancha? Digo, no negocia el tema de la disciplina, es un poco más de los técnicos amigos de los jugadores, ¿cómo se maneja?
Yo creo que sí, se maneja muy bien. Quiere que el jugador sea súper profesional, con el tema del peso, con el tema de las comidas. Bueno, yo creo que lo que deberían hacer todos. Después me parece un gran tipo, una gran persona, que conmigo por lo menos ha aportado siempre bien, me ha dejado muchas cosas, obviamente para aprender dentro de la cancha, pero si no fue por fuera también, como la vida que por ahí uno tiene que llevar, cómo manejarse, así que repito, ojalá que le vaya bien, y porque de atrás también tiene un gran cuerpo técnico, así que espero que le vaya bien, si es que se confirmó. Yo repito, no sé si no sabía nada, la verdad no sé nada. Sí, está confirmado. Vos sabés que ya su nombre fue uno de los primeros que saltó, lo habíamos anunciado acá el 26 de octubre, y en la próxima hora Olimpia va a sacar un comunicado, créeme de buena fuente, que es el nuevo técnico del Olimpia. Por eso te estamos llamando justamente y te estamos preguntando sobre él. Ariel, ¿qué querés preguntarle a Pablo? Bueno, preguntarle el tema de la tecnología, si se maneja mucho con los videoanálisis, si utiliza mucho el repite, la imagen. En ese aspecto, ¿cómo es, Pablo? Sí, trabaja con videos, uno ve las correcciones, los errores que uno tiene en los partidos, las virtudes. En ese sentido, la verdad que solamente tengo palabras de admiración y de mucho respeto para él y el cuerpo técnico, porque primero son personas, son gente, que eso es fundamental. Y después obviamente que trabajan y hacen jugar bien a los equipos y analizan bien los partidos, tienen buen ojo para saber qué es lo conveniente para cada partido. Y en cuanto al sistema de juego, el dibujo, ¿cuál es el que más suele utilizar? No, ha usado varios. Yo creo que eso se tiene que amoldar a los jugadores que tiene cada club o cada equipo en el momento que uno llega. Yo no sé, no voy a ser entrenador, ni me gusta ese tipo de cosas, pero yo imagino que un técnico debe analizar primero los jugadores que tiene y después verá qué esquema le conviene o cree que es el mejor. Pablo, hay algunos que sostienen que es de la vieja escuela. ¿Coincidís con eso? No sé, no te lo afirmo ni te lo niego. Yo creo que, repito, es un gran técnico, es un gran ser humano y acá en el último paso por Tigre salió campeón. Así que le ganó a Boca la final, como para que se den una idea de la magnitud que fue, el primer título en la historia del Club Tigre, así que clasificó a Libertadores, así que acá les fue muy bien. Ajá. ¿Crees que Olimpia trae un buen técnico? Sí, creo que es un gran técnico. Un gran técnico. Pablo, muchas gracias por atendernos, por tu amabilidad, muchos éxitos y mucha salud para vos y tu familia. Dale, muchísimas gracias, saludos allá y espero que anden bien. Adiós. Pablo Magnín, delantero de Tigre, recientemente dirigido por Néstor Gorosito, nuevo técnico del Olimpia. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Yo digo nomás de vuelta, el Gorosito, uno de los nombres. Gorosito, Néstor bueno, Gorosito, sí. Anotado, Federico, anotado. Gracias. ¿Qué fecha es hoy? 26 de octubre. 26 de octubre. 12:44. Bueno, ahí está. Hablábamos. Vos sabés que en las redes también habíamos levantado el sondeo el 27 de octubre y no gustaba. Y vos sabés que me sorprende que escuchando a la gente en la radio acá, a los oyentes, no hay desaprobación. Es más, gusta. Con relación a Milito dicen que gusta más. En WhatsApp también. Pero en el sondeo que hago en Twitter, ¿te gusta Néstor Gorosito, el nuevo DT del Olimpia? 15% sí, 85% no. 2.528 votos. Es un buen margen para una encuesta de hace 19 minutos. Terminante.
Pero la gente de Twitter, o sea, es que hay muy pocas cosas que le gusta también. No Sí. le gusta. Lo que quería referenciar, Bruno, es que Pablo Mañín, el que habló, quizás ha sido el mejor jugador de Tigre en la Copa Libertadores, hizo golazos, dos de ellos a Guaraní justamente, un delantero que realmente fue el que más lució en la Copa. Y esperando lo de Néstor Gorosito, Yo creo que vos sabés otro aspecto para explicar este comportamiento. Vos recién citabas, lo que pasa es que en redes uno puede ser impulsivo, pero quizás no hay necesidad de argumentar como el que llama o cuestiones. Y acá es una cuestión también de que si se recalca mucho de que ya está confirmado, yo creo que el hincha también sale con el tema de la camiseta, del tema de hay que apoyar. Entonces, eso también tiene que ver para este comportamiento que escuchábamos de parte de la audiencia. Internet personal con la red de fibra más rápida por 100.000 guaraníes por mes. Ingresa a www.personal.com.py y consulta los nuevos barrios con cobertura. Pedí ahora mismo al 0971-100.000. Quédate conectado con Personal. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es Kinfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Volvió la ruta de la caña. Con Fortín viví una experiencia diferente. Descubrí la heroica Piribebuy. Los cañaverales y bodegas Fortín. En la ruta de la caña aprenderás sobre la caña paraguaya Fortín y por qué es el único ron paraguayo premiado del mundo. Disfrutarás de música paraguaya, baile, bocaditos típicos y de la barra de cócteles Fortín. La única ruta de la caña es Fortín. Visita nuestras redes para más información. A ver, oyente en línea, buenas tardes. 41-51-730, 41-51-731. ¿Está el oyente o está Johnny primero? ¿A quién lo meto primero, muchachos? Por cortesía al oyente, ¿verdad? Hola, buenas tardes. Hola. Bruno. Sí, ¿con quién hablamos? Ferreira, ¿sabes por qué la gente dice me gusta? Porque a Federico y a Chun no le gusta, por eso nomás. Nadie cree, ellos pues son cerristas y nadie cree en lo que dice él. A ellos no les gusta, a nosotros nos gusta. Gracias. Ferreira. Ferreira. Apareció un día Ferreira. Mira, Saludos para oye, el que grande Ferreira. dicen que vos y Ariel son cerristas, eso no sabía. Johnny, ¿cómo te va? Buen día, saludos para todos. ¿Cómo andás, Johnny? Bien, bien, señor, bien. Bueno, bien. llegó anoche Cristian Baceda, se confirma... Llegó con la carpeta. Pero ya estaba la carpeta hace mucho tiempo, Johnny. Sí, pero llegó con la carpeta confirmada. Le faltaba solamente la firma del presidente de la Olimpia. ¿Y con quién va a trabajar Gorosito? Gorosito tiene su cuerpo técnico de Tigre hace un buen tiempo. Estos argentinos acostumbran a mantener un cuerpo técnico. Gustavo Zapata, un ex futbolista, Jorge Borelli y Sebastián Somoza, el preparador físico en Tigre. O sea que dos ayudantes de campo, un PF y seguramente aquí también le van a agregar otro nombre más para de esa manera completar su cuerpo técnico. ¿Cuándo arribaría Gorosito? Y según las informaciones, en 2 días aproximadamente, cuando se confirme, cuando se oficialice todo esto, Bruno, seguramente Gorosito va a llegar con el tiempo suficiente para hacer la cuarentena, esperar, firmar su contrato y empezar a trabajar. Porque acordate que Brunote nos dijo acá, perdón Johnny, que el técnico que venga ya tiene que dirigir el playoff. Claro, totalmente. Directamente se va a meter al trabajo y tiene que dirigir ya a partir de... O sea, si Gorosito salió comunicado en las próximas horas, ¿verdad? De confirmación de Gorosito. Ahora, él viene y ¿cuánto tiempo de cuarentena tiene que guardar? 7 días. Después vamos a tener la quinta fe. O sea, ¿él no va a dirigir el clásico o ya va a dirigir el clásico? Yo creo que va a dirigir el clásico. Si el clásico se juega el 25. Tiene que dirigir ya clásico. No, Sí, porque escuchándolo a Brunote, él dijo, yo no sé si le entendí mal,
¿Va a dirigir recién a partir del playoff o ya llega y ya tiene que dirigir, Bruno, tiene que no, dirigir. Bruno, pregunto lo que dijo el presidente. Ya sé, pero yo te digo lo que debería hacer. Tiene que él meterle mano. Todos entendimos que fue un error del presidente en aquella... Vamos a escuchar por lo que decía el presidente. Nosotros creemos que así como hablamos de un torneo corto y la presión que se tiene con un torneo corto, dentro de todo también creemos de que por el formato la clave más adelante, cuando entremos en ese mata-mata final, lo cual nos da un poquito de oxígeno en el tiempo de lo que es la contratación, pero nosotros sería que lo contratamos, viene y ya empieza a trabajar en forma inmediata. No, está clarísimo. Y de manera inmediata, o sea, Gorosito ya dirigiría el clásico. Él ya tiene que llegar en el playoff, ya tomándole la mano al equipo, ya metiendo su sello, todo, porque por lo menos dirigirá 6-7 partidos. Pero ya va a tener su sello. Yo creo que sí. La respuesta del presidente... No sé si llega a 6 o 7 partidos, Ariel. No, por eso. La respuesta tenía que ver con que ellos tenían más tiempo de lo habitual, porque el formato convencional, los 3 puntos de la fecha 1 vale lo mismo que la fecha 22. Entonces decía, tenemos todavía tiempo, pero una vez abrochado, él tiene que venir. Y cuando hace rato citaba que es un técnico más tradicionalista, y cuando hablaba del tema de vender humo, cuando en Argentina se puso de moda lo de Ariel Holland, que dirigía en ese momento Independiente y que había maravillado con el tema de sus métodos de entrenamiento, con el tema de los drones y compañía. Gorosito dijo lo siguiente: no hay que estar todo el día en el club para vender humo de que trabajaste las 24 horas. Yo tengo 2 hijos de mi segundo matrimonio y 4 del primero, pero no les busco un padre de 25 años, sino que los crío con mis valores de siempre. Entonces, ¿por qué les voy a hablar a mis jugadores de otra manera? Es toda una mentira. Lo que pasa es que la gran mayoría que instaló eso, hizo lobby o no hubieran dirigido en primera porque nunca jugaron a la pelota. Capaz que son recontra capaces, pero le hicieron creer a la gente que hay que estar 24 horas pensando en el fútbol. Te tenés que dedicar al máximo posible, pero la vida tiene hijos, familia, amigos, paseos. Si no, sos un extremista. Hay técnicos que se quedan a dormir en el club para que los dirigentes digan que trabajan un montón y solo venden humo. Se hace todo para que lo vea el otro, no para enriquecer al jugador. Por eso yo citaba, al presidente le escucho con un discurso pro tecnología y el que viene es, no te digo anti, pero en esa respuesta con el jugador, no sé, o sea, no. Hoy en día, los jugadores te sí, ¿sabes qué? Me marcó acá con, exagerando, la vez pasada a Foyt en la Copa América, le dijeron, yo no le conocía a este machis, y el técnico me mandó 2, 3 aplicaciones, y ahí yo tuve que ver, o sea, está muy claro a lo que apunta Gorosito, y cuando mucha gente decía el tema de los títulos, él dijo, yo no voy por el tema de los títulos, mi objetivo es enriquecer al jugador. Bueno, entonces esa es la ideología que tiene Gorosito, por eso ese palmarés. Yo también quiero meter, porque creo que todo el mundo, porque lo vimos de cerca y porque llegó lejos y le tocó Cerro en esa campaña del 2012. Hay que recordar que él también fue semifinalista con Argentinos Juniors de la Sudamericana del 2008, que termina perdiendo contra Estudiantes, en la época donde Estudiantes e Inter jugaban varias Pastrada finales. era el técnico de Estudiantes Por eso, en aquella entonces, Sudamericana. yo me imagino que también en el tema del debe y haber, más allá de eso, van a decir, mira, este es un técnico fuerte en el mata-mata, quedó fuera contra el Olimpia de Almeida en el 2013, la gente se va a acordar de esa serie de octavos de final, pero bueno, ¿qué era lo que se le reclamaba al Olimpia de Garnero? Que en el mata-mata, que en el campo internacional, dicen, mira, con 2 equipos modestos, Argentinos Juniors, Tigre, llegó a semifinales y a una final en la Copa Sudamericana, para también entender algunas de las fortalezas de Néstor Gorosito. Hay tantas palabras que definen a la mujer paraguaya: valientes, soñadoras, románticas, parete, madres, hijas, esposas, divertidas y hasta a veces un poco mireba, y son 1000 cosas a la vez. Todas son cuña guapa. Por eso Indega rinde homenaje a la más guapa de todas, la mujer paraguaya, con la nueva hierba cuña guapa que tiene una mezcla de ingredientes únicos: jengibre, té verde, romero, catuaba y sabor naranja. Hierba mate Indega, el sabor que dura más. Tenés un giro que enviarlo
recibir. La forma más rápida y segura es acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción Master, agente de Western Union en Paraguay. Agenda nuestro número más 595-21-289-1000. ¿Qué estás esperando para pasarte a Claro? Aprovecha esta oportunidad y paga 60% menos en tu plan hasta 2022. ¿Sabías que si te pasas ahora a Claro pagas 60% menos por 18 meses en todos los planes desde 3 gigas? Pasate a Claro, paga menos, pasate a Claro. En la de La Sobera seguimos sumando sueños, seguimos sumando confianza, seguimos trabajando. Además sumamos 5 nuevas concesionarias a lo largo del territorio nacional: Catuete, Hernandarias, Pedro Juan Caballero, Renault Casa Central, JCB Casa Central. De La Sobera seguimos sumando. Encontranos en cualquiera de nuestras 18 concesionarias o en nuestra web www.delasobera.com.py. De La Sobera seguimos sumando. ¿Se acuerdan, y la audiencia es testigo, que inclusive cariñosamente llegó a contar Federico que el presidente Brunote le dice el melenudo a Gorosito? ¿Qué pensás de Gorosito, Ariel? Con los datos que metió Dani, dijiste finalista 2012 Copa Sudamericana, semifinalista 2008 con Argentinos Juniors, equipos modestos en la Argentina. Por esa campaña con el Villa Colorado lo llama River, que había terminado último con Cholo Simeone, y bueno, por eso se habla también que Gorosito formó parte de las 3 campañas que terminan con River en el descenso. No, decía que cuál es la deuda en el debe, que quedó un enorme vacío con Garnero como DT de Olimpia, el tema internacional. Solo llegar a octavos de final, la mejor campaña que hizo Garnero en Olimpia en el año pasado, después limitándose en pre-Libertadores, es lo que, o zona de grupo, y en la contracara de la moneda por lo menos Gorosito es un poquito más internacional y más mérito aún tiene porque son equipos modestos con los que pudo llegar a instancias definitorias de la Copa Sudamericana. Johnny, ¿estás en el circuito? Estoy. Bueno, ¿qué más querés opinar sobre Gorosito? Contar, tema hisopado también, por favor. Sí, señor. El tema de la cuarentena. Me dicen que al llegar con hisopado, se realiza en la Argentina, el resultado sale negativo, llega aquí en Asunción, va directamente a su hotel y 3 días de cuarentena tiene que realizar. Ya pasó en su momento con el jugador de Libertad Fangioni, pasó con Ergas, que llegó, fue a cuarentena 3 días y después firmó su contrato, empezó a trabajar. Misma cosa va a pasar con Eva Cedas, que llegó esta noche y va a llevar un tiempo, ya está con el hisopado negativo, va a llevar poco tiempo de cuarentena. Si llega el viernes, probablemente sábado, domingo, lunes o martes a más tardar, él ya esté trabajando y estaría disponible para dirigir ya en la 6ª fecha antes. Bueno, perfecto, muchísimas gracias. Vamos con más oyentes, por favor. Gracias, Johnny, un abrazo. Hola, buenas tardes. Pasamos al WhatsApp, por favor. Revientan todas las líneas, el teléfono y el WhatsApp. Ponelo al aire. Gorosito, sí, gusta. O más ya, hoy cota. 8 Bruno, ¿cómo? Buenas tardes, Bruno Pon, ¿qué tal? Sí, me gusta, fantástico de Gorosito. Sí, como le va a traer a la Olimpia juegos rápidos, jugadores jóvenes y sí, me gusta, mejor que Milito y eso. Gracias, Bruno, gracias. Vos sabés que la gente hace mucho la relación del que primero saltó lo de Gabriel Milito y esto. Y después, Bruno, ¿qué tal todo? Quería decirle un poco también a los oyentes, en el 79 cuando Olimpia salía campeón con Cubilla, no por desmerecer el trabajo de Cubilla, ¿quién le conocía a Cubilla? También la misma cosa pasó con Pumpido, y ellos salieron campeones en la Libertadores con Olimpia. El tema pasa que van a venir técnicos en Olimpia, y yo creo que cada técnico tiene que tener su chance y su oportunidad, pero dirigente como Osvaldo Domínguez, que hacía el 50% de los trabajos en Olimpia, lo que es el tema, 50 y 50, Esa parte es importante que uno recuerde un poco. Bueno, más oyentes y audios WhatsApp. Hola, oyente en línea, buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, bien, señor, ¿cómo le va? De maravilla. Excelente, ¿qué opina de Gorosito? Y antes quiero opinar a otra cosa, soy socio activo, estoy al día,
57891 es mi número de socio. Me gustaba Landaya porque le hacía correr, más que nunca le hizo correr este partido a Lesil, aunque volvió a ser lagunero, porque en cierto momento la pelota ya estaba en el área, él iba caminando. Ese es una déficit grande, ¿verdad? Pero bueno, si hay que respaldar lo que hace la directiva, pues respaldemos. Ahora lo que yo quiero es, y extraño, es volver a la cancha, aunque mi edad no me permita. Voy a apoyar todo lo que haga la comisión directiva, así como estoy apoyando económicamente también, pagando mis cuotas al día. Y le insto a mis amigos olimpistas que paguen su cuota. Aníbal del Mas, gracias. Adiós, muy amable. Hola Bruno, hola muchachos, ¿cómo están? Sinceramente no me gusta Gorosito. Hubiera preferido que termine Landaya este año y que el año que viene empiece Crespo. Bueno, pero está lo de Gorosito. Hola Bruno, yo pienso que Milito no ganó nada todavía, tanto en San Lorenzo como en Independiente, ¿verdad? Gorosito es uno de los mejorcitos que hay en la Argentina. Vamos a ver si sale. Bueno, oyente Nina, buenas tardes. Hola. Pasamos al WhatsApp, por favor. Después del juego que intentaba tener Garnero, creo que de Gorosito es un retroceso en la forma de jugar del Olimpia. Pero capaz le sirva ahora, porque en los últimos tiempos ya lo de Garnero era muy repetitivo, muy fácil de descifrar. Bueno, oyente en línea, buenas tardes. Hola. Aló. Vamos al WhatsApp, por favor. Bruno, de lejana oyente que no entiende de fútbol, Soy hincha de Quelito, Bruno, pero es demasiado cambiante el fútbol. Una semana atrás era el peor, el más retrógrado de todo, y ahora es la esperanza al final del túnel. Bueno, a ver. Todavía me dieron un nombre, un técnico. Hoy le escribí a un técnico argentino, no me respondió todavía. Y creo que si no me respondió porque hay algo, ¿verdad? O si no te dicen generalmente, no hay nada. Técnico que también puede sorprender, muy conocido, pero... ¿Para Olimpia? Sí. Técnico conocido para Olimpia. Pero últimamente no están en las grandes ligas. Muy conocido. No sé yo qué relación debe tener también con Bacedas, porque uno cree que si es Bacedas, que todo confirma que es Bacedas, se le dijo ayer a Wilson, él debe elegir al técnico, ¿verdad? No, el presidente del actual club, claro. Urquiza, dice que le pidió permiso a Bacedas para negociar con Olimpia. Sí. O sea, no estamos locos, ¿verdad? Por eso. Y por eso justamente también ellos aceleran lo del director deportivo, porque en principio se manejaba con tranquilidad, decía Bruno que manejaban como 7 carpetas, pero al precipitarse la salida de Garnero, lo más lógico es que primero se lo elija al director deportivo y después al director técnico. O sea que el director deportivo elija al director técnico. Es que hay demasiadas carpetas que tiene Olimpia en estos momentos, pero inclusive me hablaban de Martín Palermo, que le ofrecieron al Olimpia. Claro, y se hacía el nexo de Palermo porque se habló de Burdizo, ¿te acordás? Entonces ¿Y de quién vos estás hablando, Federico? Yo estoy hablando de un técnico que renunció ayer a su club y que en algún momento fue candidato para Olimpia, nunca para Cerro fue alguna vez candidato. Y me dijeron... Técnico que renunció anoche ayer. Me pusieron que ya estaba... ya Gorosito. Gorosito. Renunció a Tigre. Ayer renunció a Tigre, a falta de 2 semanas del inicio del campeonato. ¿Heinze está sin trabajo? No, pero Heinze no. También, en otra línea. No, pero en otra línea. A la persona que me dijo lo de Gorosito le creo mucho. Es más, me pasó el número de Gorosito. Le agradezco. Y le escribí esta mañana y no obtuve respuesta. ¿Sabe cómo le llama Brunote a Gorosito? No. El melenudo, para darle más entidad a la persona que me dijo, a Brunote le gusta Gorosito, pero eso en la era pre-Bacedas, ¿verdad? ¿Y Bacedas no tiene relación con Gorosito? No, jugaron la selección argentina de pasarela, jugaron en eliminatoria de varios partidos. Final Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, esto es lo que hablábamos. Saludo al señor de los pasillos que está más agrandado que... está sacando pecho ahora porque me dijo el tema melenudo. Él fue. El señor de los pasillos, el señor de los pasillos, que decía que vos nunca le haces caso, dice, pero dice que a vos te pasó alguna vez una
Pero sabe el Un señor pescadito. Pasillo. No, porque una vez yo no estaba. muy buen estado me pasó. Y bueno, pero suele pasar, pero hay que saber filtrar, pues. Vos cuando entrar a la pescadería tenés que... Este estaba bien, por eso lo dijimos, pero... Saluda al señor de los pasillos. Muy bien. Vos sabés que yo no... ¿Vos no opinaste todavía, Federico de Gorosito? No, pero vos sabés que es increíble porque... El señor me escribió a mí hace unos 3 años por ahí. Y una vez nos encontramos en el súper, me dijo, yo soy... Nunca más nos vimos. Y hay ese tipo de gente. Pero vos sos una persona que está escuchando la radio las 24 horas sí. Y no termina ahí. La vez pasada me contó detalle por detalle de nuestro inicio de peligro de bola, los matices que se dieron. En serio, o sea, que a mí me da información, a vos te da la crítica. Está bien. No. Digamos así, señor de los pasillos, bien. Federico, vos no opinaste todavía, Gorosito. Nuestra forma de vivir cambió, menos esto que seguimos por los deportes. La pasión de siempre. Evitar las aglomeraciones. Aposta online en www.aposta.la. Aposta online, la pasión de siempre. En la primera subasta online de 0 kilómetros en Paraguay, tu ruta puede ser la mejor. Chevrolet modelos 2019. Ingresa a subasta.asisa.com.py. Regístrate y puja. Celebramos los 101 años. Asisa, expertos en Chevrolet. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos: leche entera descremada, lácteos, quesos o dulces de leche, crema de leche. Para todo lo que hagas, elegí el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Resicolor Pinturas, trayectoria de casi 13 décadas produciendo productos de calidad con alta tecnología, barnices, esmaltes, pinturas y revestimientos. También Resicolor System ofrece más de 30.000 colores en varias líneas de productos. Resicolor Pinturas, da color a tu vida. Regimiento 8 cumple 75 años. 75 años trabajando en seguridad contra incendios, extintores para apagar todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, instalación de redes hidráulicas, equipos de seguridad personal y señalizaciones. Todo podés encontrar en nuestras 5 sucursales de Asunción, Mariano Roque Alonso, Capiatá, Encarnación y Ciudad del Este. Haz tu compra en www.regimiento8.com.py. Perdón, estoy viendo sus palmares. Como entrenador, el título que ganó es la Copa Superliga con Tigre en el 2019. Vos hablabas, Dani, de una final con Tigre contra San Pablo, el famoso segundo tiempo que no se jugó en el Morumbí. Ahí año 2012. 2012. Y después el Cerro de Fossati había eliminado Colón. Después y lo del 2000 con Argentinos Juniors, llegó hasta la semi contra el Estudiantes de La Plata y eso hizo que la dirigencia de River lo busque, porque habían terminado último con el Cholo Simeone, no le fue bien. Después hay, inclusive, es un técnico que no tiene cassette, por eso hace rato les decía, inclusive decía que había algunos periodistas que le habían marcado porque él no habla con el cassette. Él inclusive decía, yo no necesito un dron para que me digan que le están ganando a mi lateral derecho. Y también se recuerda mucho en Lanús, porque él dirigió en Lanús, le fue muy mal, inclusive se llevó mal con la Isaí, y cuando se va dice el 70% acá es de Banfield. Entonces es esa, o sea, para un tipo el palo para Becachese, que se quedaba todos los días Independiente, era para la época, Bielsa, era la época de Holland Independiente. Para Holland. Sí. Porque o sea, no lo nombra y después dice, yo analizo video, pero lo que le molestaba es que parece que hay técnicos que nunca jugaron a la pelota, porque él entra mucho con el cassette, yo tengo vestuario, yo pasé por esto porque fue un gran jugador. Y o sea que con él no entra eso de que, por ejemplo, su videoanalista esté analizando en vivo y en el entretiempo le muestra la jugada, mira que aquí hubo un desajuste. Y vos ves quiénes son los ayudantes que mencionaba Johnny, son jugadores de la misma época. Cacho Borelli es de la misma edad de Costas, incluso más grande que Gorosito. Gorosito un poco más chico que Costas. Y Zapata también, jugadores de River, los tres han salido de River, después jugaron bien en San Lorenzo, en otros clubes, ¿verdad? Pero salieron de River los tres. Si es esa camada. Acá me dice uno que el que va a manejar todo el tema es Baceda con su gente, ¿verdad? El tema de lo que vos le preguntabas al colega. Acordate que en Olimpia el tema de las mediciones, de los análisis de sangre, de el gimnasio que tienen, que lo quieren explotar, seguramente lo va a explotar a otra gente. Por lo tanto me parece viene para
Para parar un equipo, un técnico, como te decía, sin cassette, un técnico al que da gusto escucharlo. Fue uno de los primeros que dijo que no vuelva al fútbol, porque él estaba en edad de riesgo, me acuerdo. Él dijo y llamó la atención porque fue la primera voz que salió cuando todos decían demagógicamente que tenía que volver al fútbol argentino. Dijo, yo ni loco, pues yo estoy en edad de riesgo. Tengo hasta nieto, decía Gorosito. Tiene una carrera sin grandes logros, dilatada. Es más técnico que Milito, seguramente, por el tema de la carrera. Hay que ver Milito, que tuvo fraccionado, como hablamos, y que mucha gente no sabe cómo era Milito. Y sí puede saber cómo era Gorosito. Si va a agarrar a lo mejor aquel Tigre, yo me acuerdo que jugaba muy bien la pelota parada, porque tenía 3 centrales, uno de Echeverría, había 2 centrales que te hacían goles de todos lados en la pelota parada, y lo sufrió Cerro. Más allá de tener un Bota en gran dimensión, Galmarín, un histórico jugador de Tigre, y lo que recordaba Ariel, el Tigre de la Superliga jugaba muy bien, contra Boca Juniors, ¿verdad? Sí. Esa idea la tiene, y es un tipo canchero, y acá... Por eso cuando vos leías el artículo de España, sí, una palabra que le asociaron mucho era lo de contracultural, porque repito, era la época, o sea, él lo que dice, no es que yo esté en contra de la tecnología, pero él decía, están apareciendo muchos quienes nunca jugaban a la pelota y demasiado pareciera ser que quieren venderle la tribuna, el famoso vende humo. O sea, cuando él dice, no hay necesidad de estar 24 horas en el club. Pero él es un técnico enchapado a la antigua, se puede decir. Sí, es de la vieja guardia. Claro. Bueno, podemos hacer una pausa con los oyentes y los amigos del WhatsApp, opinemos nosotros acá. Para mí es el gran pero, o sea, a mí me... ¿Cuál es el pero que vos tenés? Que... Por eso te decía, salvo que haya sido un golpe maestro con el tema de cambiemos el viento a favor con lo de Milito para que la gente diga, si iba a ser lo Milito, bienvenido Gorosito. Pero yo voy nomás a algo más allá. El tema de si Olimpia quiere apuntar a una cuestión de tecnología, a una cuestión de métrica, de datas, es justamente un técnico, no te digo que es contra, pero deja las claras de que pasa a otro lado. Fue mucho tiempo dirigido, imagínate, en su mejor momento en River y en San Lorenzo, era el Bambino Veira. Claro. Imagínate de dónde pudo haber mamado, como se dice, gran parte de lo que es su consideración. Esta persona, la que hoy a la mañana me decía Dani, y es muy importante porque es la que recibe a la gente que viene de afuera, me decía, ya estaba lo de Gorosito, y me ponía los factores. El primero, económico, respecto a todos los otros, que es un factor sine qua non. Más accesible. Económico, digamos económico. Segundo, como persona. Y tercero, quiere venir. A diferencia de otros, acá hablamos de Crespo, Heinze, siempre hablamos de los mismos cuando hay... O el propio Milito. ¿Verdad? Y el propio Milito. Y después nunca preguntó cuánto iba a ganar. O sea, él desde un principio se mostró yo creo que como para venir, y todo eso volcó que ya decidan, porque saben que los mellizos tampoco van a venir, ¿verdad? Están para otro mercado. Heinze, como decía por la otra vez, hasta rechazó Palmeiras hace poco, y no es por menospreciar a nosotros, pero tenemos que saber que hay mercados más importantes en todo sentido, económico y para la vidriera, para estos técnicos emergentes. Y Crespo, como decíamos ayer, alguien le habló aquí, aprovechando la estadía, y le hicieron saber que Crespo tiene contrato o tiene acuerdo con un club grande de Argentina para el 2021, que ya está Crespo. Y yo decía, no sé si es San Lorenzo Independiente, los dos técnicos están tecleando, pero ya tiene un ofrecimiento, casi un acuerdo, para dirigir a un grande de Argentina en el 2021. No, por eso citaba, si la vez pasada decíamos, ¿por qué el no de Milito? Y si desde Olimpia no le garantizaban un contrato largo, o sea, yo por ejemplo a un Milito o a estos de la nueva camada profesionales, sí los veo diciéndole, mira, yo he vivido esto, los Crespo, Heinze, Milito, porque tienen mucho vestuario, y a los 3 meses tu discurso del proceso, y más en equipos grandes, equipos impulsivos, donde el presidente dijo, no, va hasta diciembre, pero a los 2 días lo sacó, luego de haber perdido contra Guaireña. Ese tipo de cosas hace ruido. A Gorosito no lo veo decir, no, yo quiero un proceso. O sea, estamos hablando de un técnico que ya tiene casi una carrera de 20 años, porque él debuta en el 2003. Entonces, tiene un recorrido largo para que diga, sí, me sumo. Mientras que hay otro que dice, no, espera, yo estoy empezando, tengo un crédito y sé demasiado bien cómo se maneja el mundo del fútbol para entender un poco desde ese lado. Y después lo otro, cuando charlábamos con el presidente de Olimpia,
en algún momento dice, no, mira que lo de la edad, porque uno puede ser moderno sin que sea joven. Después metió la palabra joven cuando decía lo del perfil, y allí sí, o sea, hay hechos objetivos. O sea, Gorosito no es un técnico joven, Gorosito es un técnico experimentado, que ya inclusive acá dimos hasta los dimes y diretes que tuvo en su carrera, y mencionaba, o sea, él, y si vamos a una cuestión que la vez pasada habíamos comentado, que lo de Milito, siendo más de la escuela menotista, e iba estudiante, que era lo de Vilaro, Gorosito también es más de la escuela de Menotti. Es más, inclusive, cuando le preguntaron por lo de Scaloni, dijo, él se tendría que haber ido con Sampaoli. ¿Cómo? O sea, hasta éticamente, ¿cómo sea que era un tipo que trabaja? Y es raro que dirija un tipo que jamás dirigió un club, nada más y nada menos que la selección. Pero me alegra que esté Menotti allí en lo que es la estructura deportiva de la AFA. O sea, sí, él es muy crítico del medio. Por eso decía, la otra vez cuando hablamos de Gorosito Bacedas. O sea, en algún momento, Federico, él estaba como, por ejemplo, la gente ahora lo ve a Estrada más como panelista. Así mismo. Él estaba más como panelista de Fox. Dice incluso momento, Dani que la semana pasada habló ni ESPN Gorosito. Estaba como que retirado. Es que, Bruno, 17 años de carrera y vos diste los clubes. No, ya sé, pero venía a dirigir Tigre, renunció. No, pero lo que te digo es que lo de Tigre es lo más reciente. Pero voy nomás que hubo también vacíos. Y vos sabés, o sea, ahí vemos claro. En los programas están todos los técnicos que... Uno que se playa bien, ya, y Gorosito se playa bien, eso tiene. Gracias al amigo Arnaldo, viste que me recordaba, era Paparato, Echeverría y Orbán, eran los tres que hacían goles, trabajaba muy bien la pelota parada en Tigre. Estoy agregando un poco más, ¿verdad? Que tuvo, esa campaña se basó prácticamente en pelota parada y contragolpe. Ese era un equipo de contragolpe. Pregunto una cosa. Otra más de Gorosito, que recordamos poco. Gorosito le ganó 5-3 acá a Libertad. Aquella gran actuación del chiquito 10 Pérez García. Cuando Libertad tenía que empatar, y vino Tigre, le ganó 5-3 en cancha de Libertad y lo eliminó a Libertad. Una eliminación muy dolorosa de Libertad había sido aquella. Es la misma campaña del Tigre que arrancaba justamente 2011-2012. Y 2013. No, pero 2013. Justamente luego de ese 5-3 se cruza con Olimpia. Exacto. El Olimpia del Media que lo elimina. Bueno, pregunto, ¿qué similitud tiene con Garnero? ¿Ninguna o algo? No, tiene el tema de querer la pelota, de ser un equipo proactivo, de ser un equipo que quiere ser protagonista. Cuando yo te decía que le marcaron es porque, más o menos, ya que vamos a entrar también la semana que viene con lo de la eliminatoria, lo que dijo Gastón Jiménez después del partido contra Venezuela. Gorosito era, porque fíjate que él dirige más equipos chicos que grandes. De esa galería de equipos que él dirigió, sacarlo de San Lorenzo, que además él es ídolo allí, como también es ídolo en la Católica. Tenés River. Después son todos equipos que se distancian a lo que es el perfil de Olimpia en el mercado local. Pero él decía, no, perfecto, yo soy chico, pero yo te voy a jugar de grande. Yo voy a jugar tú a tú. Y ese ha sido el rasgo. Cuando te hablo de que simpatiza con la idea de Menotti es porque no va esto de cómo te voy a jugar de igual a igual si yo soy chico y vos sos grande y voy a meter triple línea de 4 y me voy a colgar el traseño. Ese no es Gorosito. O sea, Gorosito es, aunque yo dirija Tigre, Estudiante, Argentinos y estos equipos nuevos a Chicago, yo voy a jugar a ser protagonistas. Desde ese lado, uno recuerda el sol de Garnero. Más allá, aquella declaración de puede ser, ustedes me pusieron de que nosotros éramos candidatos, era un equipo que siempre propuso. Está calladito Ariel. El partido, para cerrar un poquito, yo creo que a Ariel le gusta Gorosito, leyendo su mente. Digo, el hombre que dijo que él a Milito no lo traía, pero después se le tergiversó todo, hasta ahora se está quejando todas las mañanas porque le tergiversaste, dice su título de Milito. Gorosito, yo lo veo en el carácter también como tipo de vestuario, jugadorista, hay pues técnico, te trazo un Matosa, por ejemplo, un Subeldía, gente más fría, gente más distante. A Gorosito lo veo con el mismo tema de Garnero, el tema jugadorista. Yo le pregunté a Pablo, al delantero, con quien hablamos, si él es amigo de los jugadores, cómo se maneja en ese sentido. Hace muy bueno porque vestuario. Está el técnico que marca la diferencia, claro. Yo soy el técnico de una relación laboral estrictamente, y está el técnico amigo. Cercano. ¿Cómo Gorosito? Y es cercano. Tata Martino, por ejemplo, nunca hablaba con ningún jugador. Pablo Rosso y su asistente más inmediato eran los que hablaban con los jugadores. Él hablaba solamente para
las instrucciones tácticas. Después el tema de qué le pasa a Ariel, por qué está así, se encargaban los otros. Era así, y te lo cuentan todo y uno lo puede ver muchos entrenamientos. Gorosito hace buenos vestuarios, lo que estaba viendo, y pues, no se habla mal de él. No encontramos ni un jugador que lo mate de repente. En algún momento ni a uno con los peores resultados, digo. La charla técnica no tiene que durar más de 15 minutos, chacho. Claro, ese tema. Bueno. Claro, porque por eso, él es muy en contra de todo esto de los Holland, Becachese, Sampaoli. Repito, no de la persona, sino de lo que se proyectó. Y cuando decían, ustedes los medios se vuelven locos porque... Es que aparecieron, aparecieron todos juntos, pues. Por eso te digo. El Becachese, el Dabove, todos aparecieron. Acá alguien me dice, 20 años de carrera y un solo título. Sí. Bielsa tiene más y creo que... No estoy comparando a Gorosito con Bielsa. No estoy comparando a Gorosito con Bielsa. Bielsa tiene más y creo que tiene, no sé cuántos títulos tiene, ¿verdad? Un poquito más tiene. Varios con Jules, pero tiene también muchos clubes. No estoy comparando. Estoy diciendo nomás que, primero que el técnico que estaba al alcance de Olimpia. Segundo, queridos amigos, cuando hablamos y como Ariel, por ejemplo, la otra vez que llamó mucho la atención en peligro de gol, cuando Ariel dijo, no lo traiga más, no hable más con este señor que no quiere venir a Paraguay. Es real. Hay técnicos que no quieren venir a Paraguay y hay otros que vienen aún no queriendo venir, como me parece pasó con Russo, con Matosa, que vinieron pero que nunca pertenecieron a este ámbito. En Olimpia vieron que Gorosito quería venir y es una de las razones principales por la cual está. Ariel está callado. ¿Qué piensa Gorosito? Dupio, tranquilo, socio, porque volvió tu quiniela TT. Sí, escuchaste bien, volvió tu quiniela TT. Ahora con delivery para seguir jugando, llama al 0991-643-003 y al 0983-821-675. O ponete en contacto con tu amigo quinielero que va a tu casa cumpliendo con todas las medidas sanitarias. Para saber más, búscanos en Facebook e Instagram como tu quiniela TT. Epitan de Loga Pejare Ganata Catuete. Verano sin cortes. Generadores Kohler a gas de 18 kVA. Generador residencial. Potente, compacto y silencioso. La solución a los cortes de luz. Solicita el tuyo en Tecnoelectric Sociedad Anónima. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxidominios.com y registra tu empresa.com. Desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombra @tuempresa.com. Visita www.maxidomino.com, la forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. Todos buscamos la mayor eficiencia y calidad superior a la hora de elegir un combustible. En Petrosur encontrás el menor precio del mercado con calidad internacional certificada por Bureau Veritas. Aprovecha y llena el tanque de tu vehículo en tu estación preferida Petrosur. Petrosur, vayas donde vayas, porque esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi. No esperes más. Donde hay Ochi hay fiesta. Prueba nuestros sabores de Bresiner, ligeramente picante, y el choriqueso Maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. Porque lo bueno siempre se comparte. Lactolanda está presente en el desayuno y la merienda y en todos los momentos de compartir buen sabor. Hace como Roque Santa Cruz, disfrutar y compartir el lácteo de los mejores. Lactolanda, la salud de cada día. Me dicen que en breve saldrá ya el comunicado sobre Gorosito. Néstor Raúl. Repito esto, en breve saldrá ya el comunicado donde confirman a Gorosito como director técnico del Olimpia. En breve va a salir el melenudo, el famoso melenudo que va a ser el técnico del Olimpia. ¿Sabe cómo le llama Brunote a Gorosito? No. El melenudo, para darle más entidad a la persona que me dijo, a Brunote le gusta Gorosito, pero yo digo, no me doy de vuelta, Gorosito, uno de los nombres. Gorosito, Néstor. Bueno, Gorosito, sí. Anotado, Federico, anotado. Gracias. ¿Qué fecha es hoy? 26 de octubre. 26 de octubre. 12:44. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Ariel, ¿por qué estás tan callado? ¿Y ahora qué me pasás? Me hace el pase. No, mira, a mí no me reclame. Habla con Dani y con Federico. Usted no se toma por aludido. No. O sea, lo que está diciendo es, acá oye a rapada Federico y Chuni no me dejan hablar. No. Yo, mira, decentemente no dije eso. Para eso está el moderador, el conductor. No. Quiero decir lo siguiente. Vos sabés que Federico, el tema Bielsa, cuando hiciste la comparación, cuando me preguntaban allí por la calle, algún hecho de Olimpia, yo traía a colación eso, porque
Para mi gusto, para elegir a un entrenador no solo tenés que mirar sus conquistas, porque no te garantizan nada, y para eso debería ser repetitivo, y tuvimos 2 experiencias en los grandes hace poquito de entrenadores que vinieron con el cartel de campeón de Copa Libertadores, Ramón Díaz y otros títulos en la Argentina o en otro lugar, el caso de Russo, y entonces no tiene que ser una cuestión, ¿cómo era en el currículum que se dice? Excluyente. Excluyente, por supuesto. A lo que vos decís, ¿sabes qué le preguntaron en la Argentina eso? ¿Y sabes lo que él dijo? Y mira que una frase tipo lo que vos le reclamaste a Bruno con lo de Milito y los resultados. Él dijo, el hecho de ser un buen DT no pasa por los títulos. Porque yo decía lo del tema de Bielsa. Otro dato, Ariel, importante, nos estamos dejando hablar. Ahora sí, ya no. Otro dato que tiene que ver con lo que tanto se habla de la edad. No por lo que dijo Brunote, pero me dice bien aquí un amigo que cuando Baceda elige a Gareca para Vélez, Gareca tenía 51 años. O sea, Baceda tampoco eligió un pibe, como se dice en Argentina. En aquel momento ya tenía 51 Gareca. Y no era el Gareca de ahora, sino que era un desafío, una jugada, una apuesta que hizo Baceda. No, el tema de Bielsa nomás. Bielsa ya tiene más de 30 años y seguramente 32, 31 años de carrera. Y no se caracteriza por ganar muchos títulos también. Ganó Newell's, creo que 2, y uno con Vélez. Uno olímpico con Argentina. Un olímpico con Argentina que... por supuesto, mayor entidad, ¿verdad? Sí. Pero no es que va a apelar su currículum y va a decir, pero un montón de campeonatos de aquí para allá. No, ¿por qué? Pero convengamos que él siempre dejó un sello. Claro, ahí está. Entonces cualquier equipo es caso lo quiere. De claro, aparte una marca registrada. Yo comparaba desde el punto de vista nomás cuando decía cuántos títulos, claro. Podemos ir a ejemplos. Podemos ir a ejemplos mucho más terrenales, buscando más de cuántos técnicos se mantienen siempre trabajando bien. Y no han ganado muchos títulos también. Porque hay muchos detalles que la misión directiva de un club o la dirección deportiva tiene que analizar. Al fin y al cabo, Ariel, Olimpia acaba de sacar un técnico que tiene 4 títulos. Si es por buscar títulos. Acá un colega, me dice... Ahora sí ya le digo más. Pumpido era coordinador de inferiores de Unión si vamos por título y nunca ganó nada. Lo mismo Garnero, venía de dirigir a San Martín de San Juan. Esos 20 años de carrera y un solo título es relativo, dice. Prestigioso colega. No digo su nombre porque no. Garnero venía de dirigir a San Juan. Hay algo en común. Gorosito también lo dirigió, vi cuando leíste ahí, a San Martín. Y Pumpido había sido asistente de Bilardo. En Boca Juniors. Asistente. De un Boca que le fue muy mal. Mira, tiene mala suerte. Tiene mala suerte, Ariel. Estamos con Mariano Luis Larré, periodista de TIC Sport, cubre Tigre. Mariano, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, excelente. ¿Cubrís Tigre hace cuánto tiempo? Y aproximadamente hace 3 años, pero Pipo llegó en esta nueva etapa en Tigre, llegó en febrero del 2019. Justo cuando el equipo estaba, prácticamente sentenciado para perder la categoría. Él estuvo en carpeta para dirigir Tigre, pero eligieron a Mariano Echeverría, que era un ex jugador de Tigre, muy identificado con la camiseta. No le fue bien, y a los 2-3 partidos renunció. Y Pipo se hizo cargo del equipo los últimos 7 encuentros, donde ganó 5 y empató 2, y deslumbró a todo el fútbol argentino por cómo jugaba ese equipo. Los mismos jugadores que partidos antes no podían dar 4 pases seguidos, Pipo les dio un sacudón de cabeza, por decirlo de alguna manera, entendieron algunas cuestiones, equilibró al equipo. Era un equipo que era muy débil en defensa y tenía un mediocampo quizás que no podía retener mucho el balón, y lo hizo jugar bien. No salvó la categoría por un punto. Terminó ganándole a River en cancha de River, y así todo perdió la categoría porque Patronato de Paraná ganó su partido y con esos puntos pudo zafar el descenso. Y después, ya con la categoría perdida, en la Copa de la Superliga hizo un campeonato espectacular, venciendo sobre el final, en la final, vale la redundancia, en Córdoba al Boca Alfaro, y consagrándose campeón por primera vez en la historia para ti. ¿Qué técnico es? ¿Es amigo de la tecnología? No tanto. Vos sabés que aquí en la Argentina él tuvo algunas declaraciones criticando a los que usaban el dron, o criticando a los que usaban el GPS para medir algunas cuestiones de los jugadores.
pero después esa tecnología quizás la termina usando. Él quizás lo que le molesta es los técnicos que no dejan de hablar de eso, de que la tecnología, de que el dron, de que aquello, de que lo otro, que el videoanalista. Él dice que todos lo hacen, todos ven videos, todos analizan sus partidos, todos analizan los rivales, ya aquí no hay secretos, es la realidad. Con la tecnología hoy uno puede saber cómo juega un equipo de la segunda división de Egipto, por decir un ejemplo, ¿sí? Pero bueno, él quizás le molestaban los técnicos que hacían alarde de esas cosas y de la utilización de la tecnología, pero también la usa. Yo por lo menos no he visto drones en los entrenamientos de Tigre, pero sí utilizan tecnología, como decía recién, el análisis de video del rival. Sería una tontera hoy por hoy no echar mano a la tecnología para conocer a tu rival, ¿no? Que te puede simplificar algunas cuestiones en el partido. Pero bueno, no es de los técnicos quizás un poco más antiguos, pero ayornado quizás a la forma de juego de hoy. ¿Cómo juega su equipo? O sea, te hago dos en una. ¿Cómo juega su equipo y cuál es la configuración que suele utilizar el dispositivo táctico? ¿Juega con 4 en el fondo? ¿Pone 5 hombres en el fondo? ¿Juega con línea de 3? ¿Le gusta que el arquero salga jugando? ¿Cómo es Gorosito? Lo que predomina generalmente, o lo que ha predominado en los partidos de Gorosito, es el 4-4-2, con una defensa ordenada, defendiendo tu arco primero, obviamente, para que no te conviertan, pero sin dejar de mirar el arco rival. No vas a tener un equipo que no pase la mitad de la cancha. Le gustan los jugadores de buen pie, en mitad de cancha tener jugadores de buen pie, pero también que puedan marcar y distribuir el balón para abastecer a los delanteros. Puedes encontrar en algún partido de Tigre o de otros equipos de Gorosito, también hay que ver, muchachos, con el plantel que se va a encontrar. Yo imagino y sé, ustedes mucho más que yo, por supuesto, que Olimpia tiene jugadores de marca y también de buen pie, y de mucho peso ofensivo, y de mucha experiencia. Entonces, pero vas a encontrar quizás en algún partido de Gorosito, donde podés encontrar una línea de 5 defensores, quizás con alguno que pueda soltarse un poco más, o 5 volantes y uno de ellos que pueda pisar un poco más el área para acompañar al 9 referente de área. Hoy es en Tigre, por ejemplo, Pablo Magnín, que fue el que convirtió el gol en Copa Libertadores frente a Guaraní, el 1-0, que bueno, después Guaraní termina dándolo vuelta. Pero es un delantero que también ayudaba mucho a los mediocampistas. Tiene mucho que ver también con el rival que vas a enfrentar, pero si tenemos que hablar de un sistema de juego es el 4-4-2. 4-4-2. Perfecto. A ver, ¿sus equipos juegan bien? ¿Tienen buen trato de pelota? Sí, a ver, por lo que a mí me tocó de Gorosito, sí, pero como te decía recién, tiene mucho que ver también con los intérpretes que vos tengas para jugar. En San Martín de San Juan quizás no tenía tan grandes jugadores como para demostrar un gran fútbol, pero sí lo hizo en Tigre con los jugadores que tuvo, porque tenía jugadores de buen pie, a los cuales los hizo jugar mejor aún. Tiene mucho que ver también con los jugadores que vos tengas, o por lo menos eso es lo que hemos visto de Pipo, que tuvo un lapso de tiempo donde quizás no se hablaba mucho de él por sus equipos, porque no tenía mucha trascendencia en el fútbol local, mucho menos en el internacional, y de repente cuando llegó a Tigre, cuando todos pensaban que era un técnico que ya había pasado de moda, tuvo un resurgir, tuvo un renacimiento, por decirlo de alguna manera, en el ambiente futbolístico argentino, haciendo jugar tan bien a ese equipo de Tigre, donde todo el mundo quería que no descienda y todo el mundo quería que gane la Copa de la Superliga. Bueno, uno de los objetivos lo cumplió, el otro lamentablemente, muchos dicen que si hubiese llegado 3-4 partidos antes, que esos 7 que tuvo solamente, Tigre hubiese salvado la categoría. Bueno, es algo que no podemos saberlo, ¿no? Con el diario del lunes es muy fácil hablar, pero sin duda que es un técnico que con buenos jugadores y de buen pie, no tengo dudas que va a hacer jugar bien a cualquier equipo. Ahora, ¿es técnico amigo de los jugadores o marca la diferencia de técnico a jugador? No, a ver, es un técnico bastante reservado, sinceramente en la intimidad del plantel, por lo menos de sus equipos, no se hace ver mucho, pero es un técnico que entiende
y sabe lo que piensa el jugador, porque él fue jugador. Entonces, y estuvo en muchos planteles importantes, en River, en Católica, en San Lorenzo, bueno, en muchos equipos importantes, y él entiende lo que piensa el jugador, pero no, ahora es técnico, está del otro lado, entonces, bueno, ahora no, hace mucho tiempo, pero digo, si tiene que tomar decisiones, las va a tomar. Por dar un ejemplo, en Tigre, Carlos el Chino Luna, sí, uno de los goleadores históricos, claro, uno de los goleadores históricos de Tigre, quizás no está en forma para jugar, o él quiere jugar a ver al Chino Luna. La gente toma, pero si él no lo ve bien, lo que sí es seguro que él va a poner a los que mejor estén. O sea, él no es de casarse con un jugador por ponerlo porque sí. No se casa con los apellidos, sino tiene que ver que el jugador esté en condiciones. Otra pregunta. En condiciones juega, si no, no. Ah, ok. Otra pregunta. ¿Cómo es él con la prensa? A ver, no un técnico que te abre para que vos puedas verlo. Sale un poco entrecortada la comunicación, perdón. ¿Me escuchan? Sale un poco entrecortada. Hola. Sí, a ver, ahora Mariano. Ahí te... Creo que te estás moviendo, ¿no? Ahora estoy quieto. Ahora, ahí. No, ahí que está, te preguntaba cómo es con la prensa. Sí, por favor. Bueno, no vas a encontrar un técnico que vaya corriendo donde haya micrófonos para hablar, como quizás sucede con algunos técnicos que les gusta mostrarse, cuando su equipo gana, o cuando tiene un buen rendimiento y habla con todo el mundo. Es un técnico cordial con la prensa, por lo menos yo hablo de mi experiencia personal, un tipo que nunca nos ha faltado el respeto, cordial con la prensa, pero que atiende a la prensa lo justo y necesario. Conferencia de prensa post partido, rueda de prensa previo a algún partido importante, y quizás lo vas a ver en algún programa de televisión hablando o saliendo en vivo para alguna radio o algún programa de televisión. No le gustan las preguntas que vayan buscando un segundo título o para generar alguna polémica con algún otro protagonista o con el mismo, lo que comúnmente llamamos aquí en el periodismo argentino las preguntas boludas o las preguntas mala leche o que buscan pinchar al protagonista. Ahí vas a encontrar un Pipo Gorosito a la defensiva. Pero si vos vas de frente a preguntarle por el rendimiento de ese equipo, no va a esquivar la pregunta y te va a responder, pero no van a encontrar un técnico amigo de la prensa, eso sin duda. Pero no vas a encontrar un técnico tampoco con falta de respeto hacia la prensa, o por lo menos eso es lo que yo siento y lo que he sentido en mi cobertura con Tigre, ¿sí? Así que bueno, veremos cómo se maneja con un club grande como Olimpia. Tigre no es un club grande aquí en la Argentina, no es un club que tenga 7, 8, 9, 10 periodistas cada entrenamiento, o que después de un partido haya una rueda de prensa con 20 periodistas en una sala matándolo a preguntas, ¿sí? Yo creo que obviamente con lo que tiene Olimpia en su público y la trascendencia que tiene a nivel nacional y a nivel internacional, bueno, veremos cómo reacciona él a esto, ¿sí? Pero bueno, no van a encontrar un técnico muy amigo de la prensa. Está clarísimo. ¿Alguna pregunta, algo más sobre Gorosito? Creo que están todas las preguntas hechas. Muchísimas gracias por atendernos, por el tiempo. Muchísimas gracias realmente por este pantallazo que nos diste con respecto a lo que es Gorosito, el nuevo técnico del Olimpia. Gracias, Mariano, muy amable. El placer es mío, muchachos, cuando lo necesiten. Abrazo grande. Un abrazo. Mariano Luis Larré, periodista de TIC Sports, que cubre Tigre. Juega luqueño hoy por Copa Sudamericana. Cuando no hay huellas, lo difícil es dar el primer paso. Lasca es el pionero y líder de la industria farmacéutica en Paraguay. Laboratorios Lasca, 85 años. Creer para crecer. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Más de 60 años en el mercado con 4 fábricas, 6 centros de atención. Casa Marco, pasión por la
la calidad. Teléfonos 021-506-104, 0228-632-490. Seguinos en el Facebook Casamarco. Metele un gol a tu salud. Elegí Reiva con una trayectoria de más de 40 años como seguro médico. Cuenta con planes a medida y una atención personalizada para brindarle a sus beneficiarios comodidad y agilidad. ¿Querés cobertura inmediata? Elegí Reiva. Llama al 0994-310-419. En Reiva te cuidamos. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbri tiene la cubierta ideal para vos. Para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones, y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbri. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Contamos con 10% de descuento a los productos Acrylex en Nova Mayorista, productos escolares de oficina, juguetes a precios increíbles, Resmas Cosmos a partir de 6 cajas con los mejores precios del mercado. Oficio 22.400, A4 19.600, carta 19.900. No te olvides de seguirnos en Facebook e Instagram. Con el Beer Cooler Midea disfrutas de tus cervezas bien frías, sin congelarlas hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal, una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. La experiencia Midea con su Beer Cooler será inolvidable. Midea número 1 en el mundo. Encontré el Beer Cooler en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Britam Sociedad Anónima, la mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas, cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga, viva intensamente. Nueva generación de equipos de frío Speed, congeladores, freezers, bebederos, exhibidores de helados y de productos, biciculers y heladeras, todo con 2 años de garantía del conversor. Speed, a gusto vivir así. No te olvides de los nuevos acondicionadores de aire Speed. Speed con el respaldo garantizado de la Yuteña Sociedad Anónima. 19-15 hoy el partido de Luqueño. Tenés los detalles, por favor, cómo arrancaría, cómo tiene que terminar el partido de Luqueño. Hoy tenemos Champions League, 14:55, Zenit Lazio, 14:55, Istanbul, Manchester United. Desde las 5 de la tarde estos partidos: Barcelona, Dinamo de Kiev, Ferencváros, Juventus, Brujas, Dortmund, Leipzig, PSG, Sevilla, Krasnodar y Chelsea, Reims de Francia. Conmebol Sudamericana, San Paulo, Lanús, 19-15. Esto es 16 avos ya, ¿verdad, muchachos? De la Copa Sudamericana. Sí. Sí, ¿verdad? Defensa y Justicia, Sportivo Luqueño, 19-15. 19-15, Huachipato, Fénix. 19-15, River Nacional de Medellín. Deportivo Cali, Millonarios, 21-30. Caracas Vasco, 21-30. Peñarol Vélez, 21-30, qué partidazo, ¿eh? Y ayer, en el marco de la Copa Sudamericana, con un gol paraguayo, ganó el Huancayo. Sport Huancayo le ganó 2-1 a Liverpool de Montevideo. Gol de Carlos Neumann. Sí, señor. Bolívar le ganó al Audax Italiano 3-0. Audax Italiano era el equipo de Salvador Cabaño. Salvador, sí. Sí, señor. Y Tolima Unión Calera terminó 1-1. Juega hoy Luqueño, mañana lo hace Sol de América, ¿verdad? Asimismo, en la República Argentina juega Luqueño a partir de las 19:15 de Paraguay. Probable formación de Luqueño: Campisi, Andrés Duarte, Juan Ojeda, Roberto Fernández, Óscar Noguera, Hugo Aquino, Emanuel Morales, Fernando Martínez, Aldo Vera, Blas Díaz, Carlos González Osuna. Luqueño cayó 2-1. La semana pasada, un 1-0, por ejemplo, no le alcanza. Un 2-1 llevaría la definición desde el punto penal, y un 2-0 es un resultado que directamente lo clasifica a Luqueño en la otra ronda, de octavos de final. ¿Y Sol? Y Sol viaja hoy. Juega mañana. Pero juega a las 21:30. 21:30 horas.
Sí, señor, bastante tarde. Ahí estaremos. Bueno, ¿qué más, muchachos? Charlamos con Chiqui Arce en el comienzo del programa. 21:30, Ariel. Allí estaremos. Dice. Estaremos, no, ahí estaremos. Dice, el domingo a las 21:30. No, yo no voy a estar, nosotros, hermano. El domingo. Allí estaremos nosotros. Si querés cambiamos. Yo hago mañana el partido 21:30 y venimos el domingo, Ariel. Yo no tengo ningún problema. El domingo jodido. Sol viajó esta mañana a Santiago. Ya Santiago. Sí. ¿Ah, ya viajó? Sí, esta mañana. Muy bien. Bueno, 0-0. Bueno, por favor, yo le voy a pedir una cosa. Para cerrar nomás el tema de Gorosito, nuevo técnico de la Olimpia. Dani, ¿podés callarte, por favor? Bueno. Me hubiera avisado, entonces me iba a un plato a comer algo. ¿Pero por qué vos tenés cosas todavía que decir? Siempre hay cosas que decir cuando... No. Federico, ¿podés guardar silencio un ratito? Mira que se está apuntando a que yo vuelva a hablar de Ariel, no me acuerdo más lo que debería decir. Pero nobleza, Ariel, y decirlo, Ariel. Sí. Hay interrupciones. Ya, por interrupciones. Claro que enriquece. Una cosa es... Eso no, ¿viste? Enriquece con datos. No, esto ya es Fabio. Porque, a ver. Tu amigo. A ver. No, yo quiero, hablando en serio, quiero escuchar a Ariel hablar de Gorosito. Es cierto. A ver, y nosotros... Aguantá, Juanma, en el circuito. La gente puede tener esa percepción. Porque por eso que grité la vez pasada en peligro de gol. No, pero esa es otra cosa. No, está bien. A veces hay que revelarse en la vida. No, está bien. Pero a ver, creo que hay interrupciones e interrupciones. Y acá descarto el tema de lo que es un programa de radio. Por ejemplo, cuando Ariel estaba desarrollando, entró el colega y me parece que el colega aportó datos muy ricos, algunas cuestiones ratificando lo que ya veníamos diciendo, pero siempre está el tema de, lo dice alguien que lo vivió en carne propia. Y después, cuando Ariel, por ejemplo, citaba, porque vos citás el tema de que vos también eras de esa línea del tema de la carencia de títulos, y no me parece descabellado. O sea, me parece súper válido que haya gente que diga el tema del título. Por eso yo te aporté, mira, a Gorosito le reclamó y él dijo, para mí no es parámetro, para mí parámetro es enriquecer al jugador. Ahora, desde la gente crítica puede decir, espera un poco, Olimpia apunta, yo no sé, y quiero apelar a Ariel, a Federico, a Bruno, ¿cuándo fue la última vez que Olimpia trae un técnico tan grande en materia de edad? Porque acá veía gente que decía lo de Pumpío. Pumpío vino mucho más joven que Gorosito. Peluso, debe ser. Claro. Peluso. Capaz lo de Peluso, ¿verdad? Capaz lo de Peluso. Peluso. O sea, y ahí Peluso, Pumpío la segunda vez también, ¿verdad? Claro, pero el tema, y ahí vos decís, no, pero Peluso estuvo en Nacional, en U de Chile. Yo creo que, por ejemplo, mucha gente, y este es un argumento que puede ser a favor o en contra, él tuvo una carrera muy larga, pero casi nunca dirigió un equipo grande. Entonces, me parece que... Gritó en la tele para impresionar a la chica, nueva compañera, dice... Viste. No, grité para imponerme, porque si no voy a hablar. Y vos sabés que ya... Gregorio Pérez, otro... el Goyo Pérez también, sí. Y que... Y vino con Gustavo Barros, que hasta hoy. Ariel, ¿por qué no le dejan hablar a Ariel? Es un elemento para que Ariel... Pero qué elemento, vos estabas monopolizando. No, señor. Ya no sé más qué decir. No, pero es cierto que Ariel, desde porque tenía también un tipo taburete, tenía, ¿verdad? Sí. Y desde ahí gritó mucho. Ariel habla mucho más que metió muchos títulos, y vos, Dani, estuviste... Es que estaba apocado Dani en el primer programa. Sí. No, es que hay alguna razón. Vos sabés que yo me asusté cuando se levantó Ariel, viste que es grande. Yo me asusté en serio, pero le juro que no les miento. Me asusté en serio porque saltó de repente así. Yo dije, acá Pero lo que pasa es que ese se nos permite, Bruno, pues ahí puede haber un montón de careo, algunas cuestiones. Te está avisando. Federico tiene una información de último momento. Redondea, Dani, por favor. Por eso, para darle pie lo último sobre Gorosito. Ahora tiene Federico y opina Ariel. Por favor, si le dejan a Ariel. ¿Sabe por qué decía lo de los técnicos grandes? Y cuando ustedes mencionaban lo del Goyo y Peluso, ellos venían con la chapa de ser muy identificados, de haber dirigido equipos grandes y con títulos, que es lo que ahora el hincha de Olimpia le reclama. Pero voy nomás, la carrera de Gorosito, él casi siempre dirigió equipos de media tabla o equipos que tenían que salvarse del descenso. El mejor ejemplo es lo de Tigre y su inicio en Nueva Chicago, o el propio Argentinos Juniors, que había mencionado su performance internacional. Entonces, ese es un elemento que para aquellos que quieren argumentar a favor del tema de la carencia de títulos, y a ese equipo vos le vas a pedir título. Porque mira que lo de Tigre fue un batacazo. O si no, estaríamos hablando de un técnico
que viene sin haber logrado un solo título en casi 20 años de trayectoria. Y por otro lado, es decir, ¿será que tiene la espalda? Lo que decía el colega, mira que en su entrenamiento iban 1 o 2, salvo la etapa de River. Entonces, también para que se utilice como elemento de juicio. Cuando Ariel decía, no, yo también creía eso de que tenía demasiado, o sea, tenía muy pocos títulos para una prolongada carrera. Ariel, por favor. Bueno, a ver, ¿qué puedo decir después de Arrancamos tantos- con Chiqui Arce, hablamos Luqueño Sol brevemente, está Juanma en el circuito para hablar de Cerro. Vamos a cerrar el programa con Chiqui Arce. Antes de Ariel, ¿puedo Y dar lo Federico último de- va a... No, porque va a ser antipático, pues. Ariel, Ariel va a ser... Aguantá. Va a ser antipático. No, Se no, levanta, no, no, esperá, no, pero... No demasiado ganen, ya pintó todo el panorama, Federico Monteo. Vení, No, sentate, no, esperá. che, vete, ya te Andá, levantaste. andá, lavate la cara un ratito. Ariel, pero escuchá lo que yo voy a decir ahora. Escucha, Ariel... No, es una falta de Ariel, respeto, hermano. a ver, adelanta Ariel, Federico, algo por favor. Ariel ya se fue. Adelanta su No, lo de Gorosito que viajó a uno de sus campos, tiene un campo, viajó a poner todo en orden, está retornando ahora a su casa en Buenos Aires y depende de la disponibilidad de vuelo, está para venir mañana o pasado a nuestro país. Ah, así lo ya de rápido. Así ya rápido. Sí. O sea, repetí un poco, Federico, para mi Twitty. Néstor Gorosito en este momento está retornando de su campo. Su Del campo, pues, interior, le dicen allá, del interior del país. Del interior del país, se fue a su campo a poner algunas cosas en orden. Le comunicaron que está el ok, está retornando a su casa en Buenos Aires y esperando el tema de los pasajes para ver si puede venir entre mañana y pasado ya a nuestro país. Juanma. Final Deportivo. Número 1 en todo el país. Juanma, ¿cómo te va? No, ¿cómo estás? Saludos para todos. Juanma, ¿vos le podés ceder el espacio a Ariel? Sí, por supuesto, claro que sí. Ariel tiene que opinar. Viste. Ahí ya encontrás un compañero. No, Cortale a Juanma. Ariel. Juanma, te llamamos en 5 o 10 minutos. No sé cuándo exponga todo Ariel, ¿sí? ¿Te Bueno, parece? yo ahora sí prometo. Federico ya... Silencio, Ahora yo voy a señores. subir un rato. Voy a ir a comer un rato. Va Dani Sí, a sí, Catherine. Señores, Ariel Julián opina sobre Gorosito. Vos sabés, ya no sé qué más decir, porque viste de repente la famosa frase de la importancia del momento que a veces fluyen ciertos datos, ideas, porque realmente es muy enriquecedor fue ¿Te el aporte gusta de o los no? compañeros en el... Sé sincero, ¿te gusta? Y a mí me ¿Te parece que sorprende? dentro de ¿No te sorprende? dentro del universo de técnico que se pueda contratar ahora y la urgencia... Es un técnico considerable. Digo de urgencia porque para mi gusto el peor error que iba a cometer la Comisión Directiva de Olimpia es terminar el campeonato con Landaida. Que me parece aún le queda grande. Lo dijiste, lo Y- dijiste y el Enrique, lunes. y Enrique no tengo nada personal contra él porque me Claro. parece una persona muy respetuosa y trabajador, pero estaba más para las formativas que la primera división, porque Olimpia cita pegar un portazo, impactar con alguien que pueda intentar a este plantel que está adormecido. Está lánguido este plantel de Olimpia, necesita que renovar la energía, otra vibra, y con Landaya me parece que no va a conseguir eso. ¿Por qué digo esto? Porque si hay un equipo ahora obligadísimo a ganar el campeonato de Olimpia. Olimpia está obligadísimo. Olimpia a esta altura ya estaba con sus $3 millones planificando el próximo año, la próxima temporada, en función a la proyección económica. Ahora, además de la situación complicada que hay económicamente, no cuenta con esa plata. Entonces, primero lo deportivo y ya viene anexado lo económico. Y necesitaba un entrenador. Yo creo que no le alcanzaba con Landaida. Y creo que Gorosito es un técnico considerable que puede venir a cambiar de rumbo, recuperar jugadores. Olimpia no tiene un mal plantel, no es que Gorosito va a comenzar de cero. Porque no puede ser que estos jugadores que fueron claves en el tetracampeonato, muchos de ellos siguen en el club, que se olviden de jugar, sino que necesitan motorizar un poquito la motivación, cambiar un poco todo lo que tiene que ver con el ambiente, con el entorno, y se precisaba que venga alguien que golpee la mesa, que me parece a mí va a traer algún viento de cambio, un viento fresco, la presencia de Gorosito dentro de la conducción técnica del Olimpia. Lo contratamos, viene y ya empieza a trabajar en forma inmediata. Ahora, también cumplió con lo que dijo Brunote, hay que reconocer eso. Sí. Porque Brunote dijo que si era
¿Cómo fue que dijo? Esta semana o la siguiente, pero viene el técnico. Claro, porque claro, no puede. ustedes se acuerdan que nosotros dijimos que teníamos información también que Landaida iba a terminar el año y después Y vos sabés que iban a ayer apuntar a Landaida- Barros Esqueloto. Ayer Landaida, Bruno, dijo hasta 12 de octubre, dijo. Porque capaz ya tenían información, ¿verdad? Sí, capaz que sí. Ayer Landaida, cuando le preguntaste, Capaz que vos sí. dijo Ah, hasta 12 de octubre, que es el otro miércoles. Entonces ya tenían la información, el seguro que venía. que estaba el Y técnico. en cuanto a la exacto. similitud, Bruno, coincidentemente ambos hasta jugaron en la misma posición y con el mismo número. Y en Y son clubes grandes. románticos en el juego. Sí. Son los Garnero y Gorosito también ya forman parte, me parece, de estos últimos jugadores de ese estilo. Y para de ese- nosotros que nos gustaba tanto el fútbol argentino claro. en los 90, claro, eran referentes de los 90, ahora Claro, fútbol de primera, sí. Gorosito Sí, en San sí, Lorenzo sí, con sí, Pablo sí. Silas. Que te mete un pase. Y el Dani Garnero en Independiente, sí, el daba gusto ver. famoso armador. Exacto. Y los jugadores de ese perfil que se convierten a técnicos normalmente no te va a practicar un fútbol defensivo. Y yo me hago cargo del estilo de juego que he visto de Tigre en la Copa de la Superliga. Ahí he visto en un partido, he visto la final contra Boca. Y la verdad que a mí me gustaba cómo le hacía jugar lindo, desde la estética, desde el juego asociado, desde el respeto a la pelota, desde la posesión también, porque a Grosito le gusta tener, al menos en ese equipo que yo vi el año pasado, la posesión de la pelota. Entonces, como que encaja en el estilo que se armó Olimpia en estos últimos tiempos, en los que yo decía, y lo digo esto con respeto, Olimpia ahora no puede pensar en un estilo, un perfil del finado Maño Ruiz, por ejemplo. Sabemos que el profe Maño practicaba otro estilo totalmente diferente, porque eso sí sería una contracultura de lo que se instaló en los últimos 4 años. Era el camino a seguir. Y dentro de lo disponible, de mi punto de vista, no es un error el hecho de que ya nominen ahora a Gorosito ante esta urgencia y ante esta necesidad deportiva y económica que tiene Olimpia. En Cambios Urendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor al teléfono 061-514-920. Hierro Par. Ahora somos importadores de aceros Asín de la Argentina, de ángulos, planchuelas y perfiles. En todas las medidas mejoramos cualquier presupuesto. Hierro Par, en 3 direcciones: Capiatá, Lambaré y Casa Central. Avenida Próceres de Mayo 805, Casa Italia, teléfono 220-894. Desde Asismed queremos dar lo mejor a nuestros beneficiarios, por eso seguimos creciendo. Desde hoy podés ahorrarte tiempo realizando gestiones desde la nueva app de Asismed. Conocer la cobertura de tu plan, comprar en la farmacia y más. Descargala desde tu App Store o Google Play Store. Asismed, sabemos lo que te hace bien. Pechu Burger, hamburguesas de pollo económicas que vienen en paquetes individuales. Cocinas, preparas a tu gusto y a disfrutar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, con más de 50 años de garantía con certificación nacional e internacional. Pechugón, deliciosamente natural. ¿Qué estás esperando para pasarte a Claro? Aprovecha esta oportunidad y paga 60% menos en tu plan hasta 2022. ¿Sabías que si te pasas ahora a Claro, pagas 60% menos por 18 meses en todos los planes desde 3 gigas? Pasate ya Claro, pasate a Claro, paga menos, pasate a Claro. En De La Sobera, seguimos sumando sueños, seguimos sumando confianza, seguimos trabajando. Además, sumamos 5 nuevas concesionarias a lo largo del territorio nacional: Catuete, Hernandarias, Pedro Juan Caballero, Renault Casa Central, JCB Casa Central, De La Sobera. Seguimos sumando. Encontrarnos en cualquiera de nuestras 18 concesionarias o en nuestra web www.delasobera.com.py. De La Sobera, seguimos sumando. Juanma, ¿está en el circuito? A ver, si lo ponemos a Juanma en el circuito, por favor. Juanma, ¿cómo estás? Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bien, excelente. Disculparon la interrupción, pero bueno, tenía que hacer su alocución Ariel Julián sobre el tema Gorosito. Te escuchamos atentamente. Sí, señor. Cerro Porteño que hoy vuelve a los trabajos a las 18 en Barrio Obrero con miras
al partido del sábado en Villarrica contra Guaireña 18-15. Habrá que poner especial atención en Rodrigo Popi Muñoz, que ya no 2 partidos oficiales sin estar a disposición y hasta el día de ayer no entrenó con normalidad. Estamos hablando del arquero que también es seleccionado de su país, de Uruguay. En cuanto a los laterales, Alberto Espínola y Santiago Alzamendia. Todavía no me dieron la información que están descartados para el partido contra Guaireña, pero sí me dijeron que ellos están trabajando ya con la mente puesta en lo que va a ser la convocatoria de Eduardo Berizzo. O sea que ya prácticamente están pensando en ese combo de eliminatorias de la selección paraguaya cuando tengamos que ir a visitar a Argentina y recibir a Bolivia el 15 de este mes. Entonces, muy difícil que lleguen tanto Alberto Espínola como Santiago Alzamendia para este partido del día sábado. Habrá que ver qué planteaba ayer Federico, si ellos de todas formas, más allá que no forman parte de la lista de convocados, van a acompañar a sus compañeros a Villarrica para el partido del sábado, pero es muy difícil que estén ellos a disposición de Francisco Arce para ese partido correspondiente a la fecha 4 del torneo clausura. Así que con este panorama, Francisco Arce prácticamente tiene una base ya definida con Miguel Martínez. Si todo va bien, va a repetir Marcos Cáceres como lateral derecho, Juan Patiño, Alexis Duarte, la dupla central, por izquierda Alan Rodríguez, en el medio campo Enzo Jiménez, Matías Villasanti, Ángel Cardoso Lucena, Claudio Aquino como volante por izquierda, Federico El Pachi Carrizo, y en la delantera estaría repitiendo, pese a que Sergio Vareiro ya está sumando algunas prácticas, pero así como están las cosas va a repetir con Nelson Aedo Valdés en la delantera para el partido del sábado contra Guaireña. Ayer llegaba a nuestro país anoche junto con Cristian Baceas en el mismo vuelo el refuerzo de Cerro Porteño para esta temporada y que va a quedar hasta el 2021, diciembre del año que viene. Estamos hablando del mediocampista central Aldo Maíz, que ya lo escuchábamos también a Francisco Arce dando sus conceptos sobre este volante central, ex General Díaz, ex Defensa y Justicia, que se va a sumar después de cumplir su cuarentena de una semana y sopado de por medio a los entrenamientos de su nuevo equipo. Estamos hablando del Cerro Porteño. Bueno, Juanma, entonces la duda, como siempre, mantenemos en los laterales. Está lo de Maíz. Después no hay nada, ¿verdad?, relevante respecto a alguna novedad con respecto a la formación, también a los jugadores que formarán el grupo que va a viajar. Sí, habrá que estar atentos por ahí. Escuchándolo a Francisco Arce en las declaraciones que daba al iniciar el programa, me parece que todavía hay que esperar para verlo a Sergio Vareiro aquí en esa lista, pero repito, insisto en esto, hoy estamos recién miércoles, a lo mejor puede mostrar cosas importantes Vareiro en estas últimas prácticas que lo hacen cambiar de decisión a Francisco Arce o cambiar de pensamiento, y a lo mejor una vez que lo llega convocado, pero así como están las cosas no habrá mucha novedad tanto en el equipo titular como también en la lista de convocados. Cerro Porteño que ya trabaja también en una renovación de contrato con Juan Patiño. Ya iniciaron las conversaciones hace un tiempo con Racing de Avellaneda, club dueño del pase del central titular de Cerro Porteño, y va a ser muy importante, me parece, que allá cuando empiece la liguilla o el playoff, como quieran llamarlo, van a ser días importantes con relación a la continuidad o no de Juan Patiño. Las negociaciones que ya empezaron entre Cerro Porteño y Racing para que el central continúe Cerro Porteño el año que viene. Gracias, Juanma. Dale, Fede, saludos a todos. 13:36, hoy cerramos con lo más importante de lo que dejó la nota, con la que arrancamos la programación. Estamos hablando de Francisco Arce hablando con el Cardinal Deportivo. Viví todo el fútbol por Tigo Sport, 3 meses Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. Recicolor Pinturas, trayectoria de casi 3 décadas produciendo productos de calidad con alta tecnología, barnices, esmaltes, pinturas y revestimientos. También Recicolor System ofrece más de 30.000 colores en varias líneas de productos. Recicolor Pinturas da color a tu vida. Regimiento 8 cumple 75 años trabajando en seguridad contra incendios, extintores para apagar todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, instalación de redes hidráulicas, equipos de seguridad
seguridad personal y señalizaciones. Todo podés encontrar en nuestras 5 sucursales de Asunción, Mariano, Roque Alonso, Capiatá, Encarnación y Ciudad del Este. Hace tu compra en www.regimiento8.com.py. Verano sin cortes, generadores Kohler a gas de 18 kVA, generador residencial potente, compacto y silencioso. La solución a los cortes de luz. Solicita el tuyo en Tecnoelectric Sociedad Anónima. Todos buscamos la mayor eficiencia y calidad superior a la hora de elegir un combustible. En Petrosur encontrás el menor precio del mercado con calidad internacional certificada por Bureau Veritas. Aprovecha y llena el tanque de tu vehículo en tu estación preferida, Petrosur. Petrosur, vayas donde vayas. ¿Qué estás esperando para pasarte a Claro? Aprovecha esta oportunidad y paga 60% menos en tu plan hasta 2022. ¿Sabías que si te pasas ahora a Claro pagas 60% menos por 18 meses en todos los planes desde 3 gigas? Pásate ya Claro, paga menos, pásate Claro. En De La Sobera seguimos sumando sueños, seguimos sumando confianza, seguimos trabajando. Además sumamos 5 nuevas concesionarias a lo largo del territorio nacional: Catuete, Hernandarias, Pedro Juan Caballero, Renault Casa Central, JCB Casa Central, De La Sobera. Seguimos sumando. Encontranos en cualquiera de nuestras 18 concesionarias o en nuestra web www.delasobera.com.py. De La Sobera, seguimos sumando. 13:40. Ariel. Sí. De los futbolistas de fútbol argentino que mirábamos, hay varios que ya venían como técnicos, ¿eh? Sí. Puede armar incluso una selección. Sí. Pumpido. Isla. Y Suplente y titular. Los dos fueron arqueros de la selección, ¿eh? Sí. Como entrenadores. Como entrenadores, claro. Pumpido, Islas, Gustavo Costas, zaguero central. Gamboa, zaguero central de Newell's. Tenemos dupla. La selección argentina. Laterales. Laterales me está faltando. Ahora los colaboradores. Medio campo tenés Troglio. Martino. Troglio. El Chocho Llop. Garnero. Ahora Gorosito. El Tito Pompey, delantero. Un mediocampista. Mucho de aquella época. De laterales nos falta. Compañucci era... Dabrowski, ¿qué puesto jugaba? Dabrowski era centro delantero fuerte en Temperley, pero él su lugar en uno fue Colo-Colo. Astrada nos dicen aquí, sí. Astrada, volante, sí. Hernán Díaz le podemos poner como lateral. Hernán Díaz, sí, lateral derecho. Hernán sí. Díaz, que estuvo con Astrada. Hernán Díaz lateral. Saja para completar 3 arqueros, dice Juanma. Johnny agrega Subeldía, bien. Y le ponemos al Tito Pompey lateral izquierdo, entonces. Sí. Mira lo que dice el amigo Roser Díaz, qué grande Roser Díaz. Burruchaga. No, tuvimos varios acá. Ya delantero. Burruchaga es volante ofensivo, pero tuvimos campeones del mundo y todo tuvimos. Sí. Pumpido, Burruchaga, Islas. De aquella linda época. Y hay más, solo que a veces cuesta un poco remover la memoria, pero... Tú recordabas con Pañucci que vino poco, estuvo en Vélez. Claro. A la pucha, nos olvidamos de Ardiles, campeón del mundo. Ardiles, campeón del mundo. Gracias a quienes nos informan vamos a recordar sobre Osvaldo Ardiles. Varios. Subeldía no tuvo historia futbolística. Subeldía rápidamente se lesionó. Carpegiani, campeón con Flamengo. Sí. Cacho Malvernal, campeón con Estudiantes, nos dicen también. Estuvo en Estudiantes. Y tenemos Rabina lateral izquierdo. Ahí ya se completa. Hernán Díaz lateral derecho, Rabina lateral izquierdo. Sí. Juan Amador central. Sí, muchos. Y se apostó mucho en un mercado del paraguayo, apuesta mucho a los técnicos argentinos. Sí. Debe ser quien más apuesta, ¿verdad? Sí, tiene que ser. Superando a Chile, ni hablar Uruguay. Y muchos salieron y ahora con el tema económico, ¿sabes cuántos? ¿Por qué tanta carpeta también en los últimos tiempos? Y seguramente en esta nueva generación, bueno, que ya tiene su tiempo... El Topo Sanguinetti. Uruguayo, pero él jugó mucho en el Gimnasia de La Plata esa época. Esta apuesta... Gracias. Se habrá... nuestro número... Los dos Sanguinetti. Uno el Topo, que vino poco tiempo, y el otro Sanguinetti, el volante central,
que tuvo él, sí tuvo en Sudamérica, Sí. en Luqueño. Sí. Fernando Ortiz también, Fernando de Boca, Ortiz. entre otros clubes, sí, muchos. Disculpa, Mariel, Te ¿querías decía, decir? nomás, te decía nomás, la apuesta capaz se basó mucho a partir de la llegada de Pumpido, digo, de esta última parte, al menos de los últimos 20 años, el Campeonato de América de Pumpido, lo que mostró el Tata Martino, lo que ya había mostrado Gustavo Costas en Guaraní con un equipo juvenil, saliendo nada más y nada menos vicecampeón, y después lo que mostró otra vez años después en Cerro Porteño. Y además también... Incluso Costa ahora se revalorizó otra vez, ¿no? Otra vez. Además también las cadenas internacionales tienen mucha fuerza. Ninguna duda. Claro, tiene mucha fuerza desde el punto de vista del marketing, Fox y ESPN. Totalmente. Y desde allí vos El sabés Olimpia que... de Daniel Garnero. Claro, vos el sabés. Libertad de Ramón Díaz. Vos sabés que ese envoltorio seduce. Seduce, pero además también porque algunos realmente aportaron y dejaron huella en el fútbol paraguayo. Entonces, Sí. desde allí Martino. también... Garnero, Pumpido. Costas. Gustavo Costas. Los más importantes de estos que vinieron. Mastrangelo también, de otra época. ¿Los has recordado, Juanma? Mastrangelo vino dirigió el Sub-20 del 2007. 7. El que se hizo acá. Sí, sí, Mastrangelo, que fue un jugador muy importante en la historia de Boca Juniors. Regimiento 8 cumple 75 años trabajando en seguridad contra incendios, extintores para apagar todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, instalación de redes hidráulicas, equipos de seguridad personal y señalizaciones. Todo podés encontrar en nuestras 5 sucursales de Asunción, Mariano Roque Alonso, Capiatá, Encarnación y Ciudad del Este. Hacé tu compra en Trip. Seguimos sumando sueños, seguimos sumando confianza, seguimos trabajando. Además sumamos 5 nuevas concesionarias a lo largo del territorio nacional. Catuete, Hernandarias, Pedro Juan Caballero, Renault Casa Central, JCB Casa Central, de La Sobera. Seguimos sumando. Encontranos en cualquiera de nuestras 18 concesionarias o en nuestra web www.delasobera.com.py. De La Sobera, seguimos sumando. Verano sin cortes, generadores Kohler a gas de 18 kVA, generador residencial potente, compacto y silencioso. La solución a los cortes de luz. Solicita el tuyo en Tecnoelectric Sociedad. Al que elijas, retíralo en los puntos habilitados. Elegí tu medio de pago y listo. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Quiero contarte que Visión Banco presentó a Vivi, tu nueva asistente virtual. Ella va a responder todas las consultas que tengas en tiempo real, ingresando a la web www.visionbanco.com. Cuando ingreses a la web, vas a ver una ventanita de chat donde fácilmente vas a poder hacer tus consultas a Vivi, estés donde estés, porque en Visión Banco vos estás primero. Y de esa sigue pensando en vos. Podés obtener 50% de descuento en los intereses de tus cuotas abonando desde 2 cuotas por todo el mes de noviembre. Aprovecha esta gran oportunidad. Entérate más. Escribinos al WhatsApp 0972-413-100 o ingresando a idesa.com.py. Idesa, máximo respaldo a su inversión. Ver bases y condiciones en la web. Este año la frase más utilizada es reinventarse y Tres Leones no quiso quedarse atrás. Por eso te invita a probar sus nuevos rones naturales: coco, frutos rojos, limón, burucuyá, frutas frescas en una botella. Tres Leones Ron. Arcoiris, sabor y confianza. Señora, si quiere que sus comidas tengan un delicioso sabor y un atrayente aroma, Arcoiris tiene todo tipo de especias y condimentos: pimienta, comino, pimentón, nuez moscada, orégano, curry, curatú, albahaca, laurel, ajo deshidratado, ají molido. También condimentos para guiso, pizza, pollo, cerdo, pescado y carne vacuna a base de vinagre y ajo. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter. No te olvides que al adquirir un producto Arcoiris estás dando trabajo a miles de familias paraguayas. Arcoiris, con sabor y confianza. Internet personal con la red de fibra más rápida por 100.000 guaraníes por mes. Ingresa ahora mismo al 0971-100.000. Quédate conectado con Personal Bruno. Cumplimos ya con todo. Con todo, Nos señor. vamos con Chiqui Arce. Habló con nosotros Sí, hoy señor. el técnico de Cerro Porteño. En resumen de la charla interesante que teníamos con el DT Azulgrana. San Martín Rammer.
Estamos haciendo, pues, Dani, Bruno, Un equipo. ¿Qué? los técnicos que vinieron de esa década linda de fútbol argentino. Y mira, 80, 90 y un poquito 2000. Mira una Sí. cantidad de... ¿Por lo de Gorosito? Teníamos tres arqueros, claro, teníamos tres arqueros, pero fíjate, Isla, Pumpido, ¿y de qué nivel? ¿Y el otro quién era el otro Sacas. arquero? Ah, y laterales, mediocampistas, delanteros. El 9 parece que le pusimos a Broski, el único 9 no vinieron mucho Ariel, ¿eh? No. No. Johnny maneja muy bien también el fútbol argentino. Johnny tiene la historia de ultratumba de cada... Vos tenés que... Bueno, ahí no. Saludos para Johnny. Tito Bonano, Berizzo, sí. Le encanta leer este tipo de historia, ¿verdad? Sí. Cierce. Yo digo, no me doy de vuelta. Gorosito, uno de los nombres. Gorosito. Néstor Bueno, Gorosito, sí. anotado, Federico, anotado. Gracias. Lo de Pachi fue eso que dijiste, fue una sorpresa agradable porque uno... Yo los disfruto mucho en la charla antes del partido de Libertad le insistíamos mucho sobre eso, que están entrenando a un nivel altísimo y a veces a los cracks, a los diferentes o a un funcionamiento de un equipo lo disfrutaba más o entrenador o los propios compañeros entre sí en los entrenamientos. Y hoy los entrenamientos están muy buenos, están excelentes casi y les recalcábamos un poco eso porque esa ha sido nuestra fuerza para poder competir todos entre ellos y lo que están jugando, la base en el juego ha crecido, ha entendido muchas veces hasta sin que le gustara demasiado algunos movimientos y hoy está adaptado y siempre que participa lo hace de una manera muy diferente y fue un golazo realmente. Me parece que recorrió el mundo ese gol porque algunos amigos también han enviado hacia Brasil, esas cuestiones que se agarran siempre con los mejores goles alrededor del mundo y fue por eso. En la evaluación del 9, ¿Nelson está a la altura de lo que vos querés del prototipo del 9 que te daba Churín o estás en la búsqueda? No hay que comparar, yo creo que si se compara en algunas facetas uno pierde para otro y otro pierde para el otro, no estamos haciendo eso, estamos buscando como hacemos siempre poner al que vemos que mejor está a veces para cada partido y es lo que vamos a seguir haciendo. Diego, capaz que Sergio sea el más parecido, pero ha entrenado muy poco, así como decía la vez pasada en la conferencia, era muy bruto llevarlo después de entrenar 10 minutos. ¿No? Hay otros muchachos también que están esperando, que están bien y a veces vamos rotando un poco. ¿Sabes que pidió la postergación la dirigencia el lunes para el 25 de noviembre? Sí, estamos constantemente hablando con los miembros del departamento de fútbol, el mismo doctor Ariel, el que representa en la divisional, y si me preguntas, yo creo que se va a posponer ahora. Me parecía coherente cuando lo hicimos también, eso imaginando que nuestro rival él todavía estuviera en Copa, ¿no? Sería coherente ahí mantenerlo, jugarlo, pero ahora también yo creo que le va a dar no que los que van a jugar, nosotros estamos preparados para jugar porque están todos muy bien, igual ya lo vamos a jugar el partido contra Sol de América sin los convocados de la selección, ¿no? Sino también pediríamos postergación, pero yo creo que ahí sería para el mismo espectáculo que todos estén ahí dispuestos para jugar ese partido del clásico. Chiqui, lo del sábado fue la prueba más exigente desde la perspectiva de salir desde atrás. Fue el asedio, la presión alta más asfixiante que les tocó en... No sé si habrá sido, pero fue en el partido en donde estuvimos creo que imprecisos en 2-3 pases porque si no podíamos haber roto también así la más directa, la más individual, yo creo que fue contra 12 de octubre y la supimos romper en nuestra cancha bien y llegamos muchas veces, pero el partido más fue el anterior contra Guaraní, porque Guaraní también contra Libertad, sí, en ese aspecto yo creo que fue muy duro, capaz parece que haya sido el más complicado, pero en realidad ellos se dedicaron exactamente a eso, a ensuciar, a cortar y a ganar acción, pero Guaraní intentó eso y también individualmente es un equipo complicado de sostener porque tiene gente versátil diferente y hay que estar siempre 2 o 3 encima de ellos y no te crean inconveniente, por eso
Creo que el ritmo fue más vertiginoso el partido. Igual estábamos jugando contra un plantel muy bueno, Libertad está en la misma altura, digámosle, de los otros que compiten por el título. Y sí reconozco, yo creo que en el trámite fue más difícil que el que jugamos en la apertura. Creo que Mario Jara te hizo casi marca personal en toda la cancha. Le faltó a Mario marcarme a mí, le faltó. Chiqui, ¿lo ves más crecido futbolísticamente y como persona a Pulpito Duarte? Está consiguiendo sostener, está siempre atento cada movimiento y en los partidos propios, y propiamente dicho también, en los partidos de verdad, está creciendo, está maduramente, porque se nota que estaba esperando su oportunidad y la está aprovechando al máximo. Ha jugado prácticamente al mismo nivel todos los partidos a la vuelta de campeonato de apertura contra Libertad, que hoy ya con ese partido 14 más 3 ya tiene creo que 17 jugando de seguido. ¿Es jugador para Europa? Sí. Yo creo que hay que darle su tiempo, ¿no? Él mismo es consciente de eso. Yo creo que todo su entorno también tiene que ser consciente de eso, de saber respetar, que él disfrute cada partido, cada momento. Tiene un Chiqui Arce Cerro. Porque tiene proyección, porque lo conocemos perfectamente, tiene recorrido, tiene fuerza, es chiquito pero es dinámico y ocupa espacio a esta manera un poco distinta que hoy está jugando el equipo. Puede ser un sustituto, un recambio, pelear por un lugar de forma muy directa con los que están jugando y con los otros muchachos también que están esperando su momento. Ahora tiene esas características parecidas a Ángel por ahí. Yo en donde no estoy de acuerdo y les digo mucho, les pautamos mucho con los muchachos del cuerpo técnico, eso a los jugadores, es que tipo todos, que no nos metan en la cabeza eso de que el verdadero campeonato comienza el 23 de diciembre. El verdadero campeonato comenzó en la primera fecha para nosotros contra Luque, porque tenemos que llegar de punta de pie al máximo nivel para ese primer partido, porque esta sería la primera final por la manera como se va a disputar. Y esto de que se juegue con esta intensidad, yo creo que también es un tú a tú entre estrategia, entre manera de pensar, entre evaluar qué tiene de mejor el rival y poder predominar. Parece de alto nivel. Me han parecido estos dos partidos de alto nivel, de algo que reclamábamos mucho siempre, ¿no? De jugar, como decís, a tú, de no especular, de si hay que marcar individual, si hay que marcar arriba con el recorrido, marcar con el recorrido, si hay que replegarse. Todos estos equipos que tienen ese ritmo de juego, yo creo que Guaraní, ellos diferentes, pues también están jugando Copa y yo creo que ayudará para ellos también cuando tengan Copa ese ritmo que vienen en el campeonato local. Chiqui, con Villasante ya contás hasta final del campeonato. Yo creo que se enfrió eso, así como nosotros sabemos algunas cosas más, detalles más de ambos lados, digámosle. Yo creo que se enfrió y al principio no sé cuándo cierra el libro de pase ahí o si se podría volver ahora Palmeiras ya tiene entrenador nuevo. Yo creo que ya sería hasta, así como decís, ya falta poco también para fin de año, ya estamos en primer día de noviembre y seguramente después aparecerán más opciones para él. ¿Te sorprendió la salida de Garnero? Sin conocer el día a día, claro que sí, porque estaban haciendo un trabajo único, ¿verdad? Que hace mucho tiempo que no lo hace alguien, un cuerpo técnico en nuestro fútbol, pero por eso te digo, yo creo que hay que entrar en esos detalles, un poco entender, ponerse en el lugar del dirigente, seguramente tenían algunas otras cuestiones, por eso pasan ese tipo de cosas, porque si fuese exclusivamente lo deportivo, imagino que no hubiese ocurrido, ¿verdad? Es parte de nuestro oficio, Bruno, es muy difícil, a veces es complicado entender la cabeza de los dirigentes, ¿no? Imagino que también para que pasen ese tipo de cosas, que ya nos ha pasado a nosotros, se desgastan de manera, otro tipo de cuestiones en el relacionamiento, porque no creo que ellos evalúen, a veces uno quiere entrar en la cabeza del directivo, pero es único porque a veces se guían por cuestiones diferentes a lo que uno interpreta. Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía.
En la primera subasta online de 0 kilómetro, tu oferta puede ser la mejor. Asisa presenta Hora de Noticias. Noticias nacionales. Todo el pelotón del Lince sometido a pruebas tras disparo que hirió a niña. Un total de 36 agentes del Grupo Lince de la Policía Nacional fueron sometidos a la alcotés y a la búsqueda de residuos de pólvora en las manos luego de que se denunciara que una niña de 7 años sufrió una herida de refilón de bala tras un operativo de los uniformados en la zona de La Chacarita. El comisario Arnaldo Irala, jefe de la Comisaría Quinta Metropolitana, indicó que cerca de las 21 horas supuestamente se produjo un incidente tras un operativo de control que realizaron en la zona de Estados Unidos y Gondra. Lo que pasa en el mundo. Fiscalía de Brasil denuncia al hijo mayor de Bolsonaro por corrupción. La Fiscalía brasileña denunció al senador Flávio Bolsonaro, hijo mayor del presidente Jair Bolsonaro, y a otros 15 investigados por los delitos de organización criminal, malversación, lavado de dinero y apropiación indebida. El caso se arrastra desde 2018 e investiga una trama de corrupción que, según la Fiscalía, lideraba el hijo mayor del jefe de Estado cuando ocupaba un escaño de diputado en la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro. Temperatura en Asunción 32 grados. Esté atento. Siempre es Hora de Noticias. Ingresa a subasta.asisa.com.py, registrate y puja. Asisa presentó Hora de Noticias.